Buenos días, bienvenidos a la redacción abierta de Intereconomía. A las 12:30 de la mañana estaremos juntos, si ustedes tienen a bien, hasta las 14:30, las 2:30 de la tarde. Juntos en esta redacción abierta de Intereconomía. Juntos para hablar de muchos asuntos. Sobre todo de política, principalmente de política, pero no exclusivamente de política. Ya saben ustedes que este es un programa pegado a la actualidad en rigurosísimo directo, en el que abordamos diferentes asuntos. A mí me gusta deslizarme en muchas ocasiones por los derroteros de la historia, de la cultura, de las narrativas culturales, para entender en realidad qué somos y cuál es el ecosistema, el contexto en el que estamos inmersos. ¿Por qué pasa lo que pasa? Acudiendo al pasado, a las fuentes, a los orígenes, a las génesis. Vamos a hablar hoy con expertos, todos ellos de una extraordinaria formación. Vamos a intentar, como siempre les digo, responder a esa triple cuestión que siempre plantea el periodismo y trataremos de responder, trataremos de formar, de informar y de entretener. Que ustedes pasen 2 horas divertidas viendo esta redacción abierta de Intereconomía. Hoy es viernes, hoy es 21 de junio de 2019. En nuestro país pasan cosas, también en el mundo, en el estrecho de Hormuz, ese lugar últimamente, durante las últimas semanas y meses, tan lleno, cargado de tensión. Saben ustedes que es un lugar en la península arábiga por el que discurren barcos cargados de petróleo. El 30% del mercado petrolífero del planeta pasa por ahí. Bueno, pues precisamente en ese lugar, en el día de ayer, fue derribado un dron norteamericano. Desde Washington acusan a Teherán, a Irán, y desde Irán se lavan las manos, como hizo Pilatos. Vamos a ver lo que da de sí, desde luego, este conflicto en potencia, pero desde luego, en el caso de que se desataran las hostilidades, ninguno acabaríamos bien parado, en tanto que la repercusión económica sería inmediata. Se dispararían los precios del petróleo, de la gasolina, de las calefacciones, aunque afortunadamente ya no estamos en invierno, y en realidad de casi todos los productos que consumimos, puesto que casi todos tienen plástico, petróleo e incluso la logística para desplazar esos productos también se vería encarecida y con ella el producto final. De manera que crucemos todos los dedos para que, en primer lugar, no se produzcan, por supuesto, bajas de tipo personal en aquel conflicto en potencia y tampoco haya repercusiones económicas. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra en el estrecho de Hormuz, porque hoy tenemos un programa de lujo con Ricardo Ruiz de la Serna, que es abogado, es analista político, es escritor. Es, siempre lo digo, políglota, un hombre que sabe 12 idiomas, nada más y nada menos. Vamos a tener a Xavier Orcajo, vamos a tener también al director de La Gallina Ilustrada, a José Antonio Fuster. Lo tendremos aquí para que nos explique y nos dé algunas pinceladas de lo que va a ser su conferencia en el Club de Amigos de Intereconomía. Vamos a tener también a Paco Álvarez, escritor y autor de Somos Romanos, un libro de reciente publicación. Aunque no va a hablar de su libro, del que ya habló hace algunas semanas aquí en la redacción abierta, sino vamos a hablar de actualidad política y quizás de algunas cosas más que le pregunte que tengan que ver con la historia y la cultura. Y como primer invitado tenemos a José María Sánchez Galera, escritor, analista político y cultureta homologado. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Rafael, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cultureta homologado, te presento tal y como tú mismo te presentas en Twitter. Sí, yo creo que es muy bueno ser muy autorónico en la vida. Entonces, bueno, esto, digamos, lo puse porque mientras hacía el doctorado, ya lo terminé, ponía algo así como cultureta in progress o algo así, o sea, entonces ponía PhD, algo así. Entonces, bueno, me pareció una manera de evitar la impostura. Yo creo que es una cosa que tenemos siempre que evitar, que bajar mucho más al suelo. Ayer José María y un servidor estuvimos compartiendo una conferencia en la presentación del libro de José María Contreras Espuñ, el libro de Confesiones de un padre sin vocación, y después él, un servidor, el autor, Kiko Méndez Monasterio, y unos cuantos miembros, unos cuantos asistentes de aquella conferencia, incluida la diputada nacional por Vox, Carla Toscano, pues estuvimos luego departiendo y tomando unas cervezas, hablando de... Sin alcohol.
Sin alcohol, desde luego, unas cervezas sin alcohol y un bitter cash, en mi caso un zumo de... Una mirinda, era lo tuyo. Sí, exactamente, un tang. El caso es que le dije que a José María yo lo conocía, no físicamente, pero sí por ser el coautor de este libro, ya tiene algunos años, pero que yo leí en su día. Se llama Vamos a contar mentiras. Raquel, a ver si puedes mostrárselo a los espectadores, porque como todo lo que hace EDAF está muy bien editado y viene acompañado de ilustraciones fantásticas, en este caso una ilustración que ilustra la portada de este libro, que es extraordinaria, y que es un libro que se adelantó a su tiempo, porque hoy el combate cultural e intelectual contra la leyenda negra es algo contundente, poderoso. Cada vez aparecen más autores, Iván Vélez, Pedro Insua, también y sobre todo la autora de Imperiofobia y Leyenda Negra, Elvira Roca Rodríguez, sin ir más lejos, el colaborador de esta casa, Javier Santamarta. Pero este libro es, ¿de qué año es? De hace... 2012. 2012, pues fíjense ustedes. 7 años de aquello que fue más o menos el momento en el que empezó a eclosionar la batalla intelectual contra la leyenda negra. Y aunque es un libro que, ya digo, tiene algunos años, me gustaría que les ofrecieras a los espectadores algunas ideas que aparecen en él. Ahí abordamos diferentes tópicos de la historia de España. Es él y su hermano, que se me olvida decirlo, es José María Sánchez Galera y Juan, ¿no? Efectivamente. Juan Sánchez Galera. Pues, como digo, abordamos, por ejemplo, la expulsión de los judíos, la conquista de América, los nacionalismos, Al-Ándalus, que digamos es una leyenda rosa, digamos, elaborada para hacer más negra la leyenda general de España. Entonces, bueno, pues digamos un poquito salpimentado iba todo aquello. No intentamos hacer tampoco una historia como muy cronológica, sino ir yendo a los diferentes temas y irlos abordando, ¿no? De modo que tocáramos aspectos más culturales, sociológicos, etcétera, y no nos fuéramos nada más que a batallas y poco más. Estamos viendo en la portada que aparece, este es Carlos I, no, es Felipe II. Es Felipe, sí. Es Felipe II, Isabel la Católica, Jordi Pujol. Y luego tenemos a un moro y a un cristiano. Sí, o sea, digamos, ahí está la imagen de lo que sería, por ejemplo, la Inquisición, que lo representa ese sacerdote, que es un sacerdote más bien de finales del siglo XIX, principios del XX, que representa esa España negra, opresora, intolerante. Y al lado, pues sí, nos aparece un representante de Al-Ándalus, que en teoría es el contrapunto, según la leyenda rosa, de esa España. Además, esta semana hemos tenido una pequeña polémica poco tonta. Ahí iba a ir yo para que nos ilustraras un poco. Pon en contexto a los espectadores de qué se trata esa polémica. Resulta que hace unos 2 o 3 años en un pueblo, me van a perdonar los del pueblo porque ni recuerdo el nombre del pueblo. Es la provincia de Zaragoza. Sí, es decir, eso es seguro. Ya está, eso es todo lo que sabemos. Perdón, todo lo que ahora mismo puedo retener y que nos perdonen, por favor, los habitantes de ese pueblo. Lo voy a buscar enseguida, pero vamos, sí, cuenta la historia. Ahora Entonces, hace 2 o 3 años, gobernando la izquierda, decidieron poner un busto en una zona reconocible de la calle a Abderramán III. Abderramán III es el último, no es el último, es de los últimos omeyas de España, el último, pues muere unos... Ayuntamiento de Cadrete. Cadrete es una localidad pequeñita de Zaragoza. La provincia de Zaragoza. Digo, el último de los grandes omeyas es Abderramán III, unos 50, 60 años más después de él va a durar el califato, y lo que hace es terminar con la etapa de emirato y empezar el califato. Alguno dirá, emirato, califato, ¿esto qué es? Un puro nominalismo. Lo interesante es que en el Islam no existe propiamente una separación Iglesia-Estado, sino que todo es conjunto, de modo que la máxima autoridad civil también lo suyo es que sea la máxima autoridad religiosa. Hay un autor de origen precisamente español, de origen andalusí, que vive en el norte de África, que se llama Ibn Khaldun, es del siglo XIV, es que uno de los mejores libros dentro de la intelectualidad islámica, de los mejores, Al-Muzara tiene una edición bastante buena, es una especie de historia de las naciones, algo parecido a lo que va a hacer Oswald Spengler
con la decadencia de Occidente, pero él lo hace en el siglo XIV desde una perspectiva islámica. Pero es muy interesante. Entonces lo que él dice es, los cristianos son bastante extravagantes porque tienen por una parte el poder civil y por otra parte el poder religioso. Estos son idiotas. Lo suyo es lo que hacemos nosotros, que lo tenemos unificado. Entonces, digamos que la parte superior del poder estaría el califa. El califa es una especie de papa y emperador al mismo tiempo. Entonces, Abderramán, al proclamarse califa, lo que dice es que no hay nadie por encima de él, ni en lo religioso ni en lo civil, con lo cual rompe con el otro califato, el califato oriental, que en ese momento tiene capital en Bagdad. De manera que es como si... una escisión, el cisma de Occidente. Es como un cisma, es decir, antes estaba el emirato, que era independiente, que funcionaban a su manera, pero no había una ruptura religiosa tan fuerte. De modo que lo que hace Abderramán es dar un escalón más en un tipo de monarquía que es una monarquía muy absolutista. Hay que tener en cuenta que el modo de gobierno que había en Al-Ándalus, que es el habitual en los países de mayoría musulmana, establece que solo los que son musulmanes tienen lo que podría ser una plenitud de derechos civiles, dentro de los que haya, y los que no lo son, por ejemplo los judíos o los cristianos, tienen una condición inferior. Entonces tienen que pagar un impuesto extraordinario y tienen una serie de limitaciones. Pues no pueden ir a caballo por la calle, no pueden tener armas, no pueden tener una casa que sea de mayor altura que los musulmanes. Cuando van por la calle tienen que ir con una serie de colores, o sea, los vestidos que usan tienen que ajustarse a unas tonalidades específicas. Pero la convivencia de las tres culturas, tan aplaudida es la misma que puede haber hoy en día en Irán, o la que puede haber en Kuwait, o incluso la que puede haber en Irak. Por cierto, de Irak procede alguien que fue en su momento candidato de Vox, no recuerdo ahora mismo el nombre. Sí, que lo hemos tenido también en el Club de Amigos de Intereconomía. Y él tiene algunos libros muy interesantes, y él, cuando recuerda su infancia y su adolescencia en Irak, lo que dice es que en general los despreciaban, es decir, que la sociedad circundante despreciaba a los que eran cristianos. Él es cristiano de lengua aramea. Entonces, eso es lo que suele suceder. ¿Pero qué tiene que ver esto con la estatua de Vox? A ver. Vox lo que hace es retirar esa estatua, entiendo que... ¿La de Abderramán III? La de Abderramán, entiendo, porque no procede, o porque cuando tú pones una estatua lo que estás haciendo a fin de cuentas es elogiar a un personaje. O sea, no es solo decir, este fue un personaje de la historia de España. A ver, cuando se retiran bustos de Franco es porque se dice que Franco fue un tipo nefasto. O sea, nadie dice, no lo mantenemos porque fue un jefe de Estado español. No, se dice, como fue nefasto lo quitamos. Y del mismo modo, cuando dirigimos una estatua a alguien es porque entendemos que hay algo de su obra, de su vida, de su legado, que merece la pena. Entonces, el que puso la estatua de Abderramán lo hizo porque entendía que era alguien elogiable, por dos motivos. Abderramán asume el poder en un momento dado en que Mira, estamos viendo precisamente esa imagen en la localidad de Cadrete, en Zaragoza, una imagen que fue retirada, una estatua que fue retirada durante esta semana por orden de la Concejalía de Vox. Quiero tu opinión, no la información, no que nos ilustres con los conocimientos históricos que atesoras, sino que nos ilustres con tu opinión. ¿Qué te merece a ti que se haya retirado esta estatua? Yo no lo hubiera colocado. Y teniendo en cuenta 1. que es una estatua que se ha puesto de modo reciente, estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de... Además, un pueblo que la vinculación que tiene con Abderramán es que Abderramán llega al poder en un momento en que el Andalus está en horas muy bajas. Poco antes de él ha muerto Alfonso III de Asturias, que ha ampliado la Reconquista y ha organizado un desbarate profundo. Y lo que hace Abderramán es volver las tornas, de modo que vuelve a dar pujanza al Islam. Y una de las maneras como lo hace, aparte de muchísimas batallas, incursiones, contrata más mercenarios, es que establece diferentes puestos defensivos y ofensivos, y uno de ellos es un castillo que establece más o menos cerca de esta localidad para poder asediar Zaragoza, que en ese momento, aunque era de los Banu Qasi, era de unos muladíes, es decir, de unos musulmanes, pero estaban aliados con los cristianos contra el emirato, entonces Califato de Córdoba. Entonces, la vinculación que puede tener el pueblo con el personaje, yo no la acabo de entender, y por lo tanto creo que no procedía a hacerlo. Entonces, si lo han decidido, pues estamos hablando de un personaje que murió hace 1000 años, hace 1050 años, y cuyo legado de la historia de España yo entiendo que tiene más puntos discutibles que positivos. ¿Conclusión? ¿Está bien retirarla? Desde luego que no me opongo a retirarla. Bueno, vamos a seguir hablando de historia de España y en este caso conectada, vinculada a la actualidad. Quiero que hablemos de Navarra, una región fundamental de nuestro país, la última en incorporarse al proyecto nacional en 1512. Este sí fue un reino y lo fue independiente, en una influencia
francesa extraordinaria, y hoy forma parte del escudo nacional con un cuartel histórico, legendario, que es el de las Cadenas. Bueno, pues en esta en región de España, tan ansiada por el nacionalismo vasco, se han producido algunas novedades esta semana. La principal de todas ellas es que la izquierda española, algo incomprensible en el resto de Europa, se alía con el panvasquismo, con el nacionalismo vasco en Navarra. Quiero que escuchen la reacción de Albert Rivera en el día de ayer, precisamente sobre esta actitud del socialismo navarro frente al nacionalismo vasco en Navarra. Ese acuerdo de la vergüenza, ese acuerdo de la infamia, ese acuerdo que ayer vimos y que desde luego no representa ni a la mayoría de navarros ni a la mayoría de constitucionalistas. Así que el señor Sánchez no tiene remedio. El señor Sánchez prefiere a Batasuna de socio que a los constitucionalistas de UPN o Ciudadanos. Sánchez, con esta línea roja que pisa, que es una línea roja muy grave, que es una línea roja que es la Constitución, una mayoría constitucionalista en Navarra. Un presidente de la nación española había pactado con Batasuna, nunca. Y ahora pacta con Batasuna para gobernar Navarra con los de Batasuna y con los nacionalistas. Nos parece una línea roja pisoteada literalmente por Sánchez. Bueno, es la reacción a lo que se produjo en el pasado miércoles, el pasado día en 19, un pacto entre el socialismo navarro y el nacionalismo vasco en Navarra que regaló la presidencia de la mesa del Parlamento al nacionalismo vasco e incluso regaló una silla en la mesa del Parlamento a Bildu, a Herri Batasuna. Y todo esto se produjo para bochorno de la izquierda en el día en el que se conmemoraba la salvajada de Hipercor. Vean. La salvajada de Hipercor. Han pasado ya 32 años de la peor masacre de la sanguinaria historia de la banda terrorista ETA. Eran las 4:10 de la tarde cuando estallaba el coche bomba que los terroristas tenían aparcado en el Hipercor de Barcelona. Era un Ford Sierra cargado con 30 kilos de amonal, 100 litros de gasolina y gran cantidad de pegamento y escamas de jabón. Fue esto lo que causó un agujero de 5 metros de diámetro en el techo del aparcamiento. Una explosión que provocó la muerte de 21 personas, entre ellos 4 niños, y que dejó 45 heridos. El atentado de Hipercor supuso un antes y un después. El gobierno de Felipe González, por entonces al frente de la Moncloa, se quedó espantado con la matanza indiscriminada de civiles. Por ello, este fatal atentado también tuvo una consecuencia política. Las fuerzas democráticas cerraron filas contra ETA. Era la primera vez que la banda terrorista atentaba de manera indiscriminada contra civiles. Las víctimas no olvidan y la sociedad tampoco. Se tardarían 3 décadas, pero Hipercor fue para ETA el principio del fin. Doble ignominia. Regalar Navarra al nacionalismo vasco e incluir a los proetarras dentro de la mesa del Parlamento es una ignominia. Hacerlo en el día en el que se cumplen 32 años de la animalada de Hipercor es una doble ignominia. José María. Algo que, como vemos, al Partido Socialista parece que no le afecta. Es algo que hay que tener en consideración. O sea, el hecho de que el Partido Socialista haya podido llegar a esta situación porque entiende que quizá no le pase factura, pero de todos modos hay que tener en cuenta que el UPN había estado gobernando Navarra desde 1991 hasta 2015, que es cuando entra Geroa Bai con Podemos, Bildu, etcétera. Y hay solo un año en que hay nuevamente un gobierno del Partido Socialista, que es del año 95 al 96. Ha habido una escisión en el año 95 en Unión del Pueblo Navarro. El presidente de la comunidad foral, que es Juan Cruz Alli, deja el partido, funda un nuevo partido, Convergencia de Demócratas Navarros, y tras las elecciones autonómicas, en este caso forales, de mayo del 95, el señor Alli decide hacer un pacto con el Partido Socialista de Navarra y también con Eusko Alkartasuna. El pacto dura un año porque el Partido Socialista había tenido una serie de problemas de corrupción. De hecho, el anterior presidente Urralburu, que había estado hasta el año 91, si no me equivoco, también fue condenado por una serie de casos, y al señor Otano, que es el presidente del 95 al 96, le afecta algo al cabo. Tras el proceso judicial, que dura más años, no va a ser condenado, pero eso derrumba este gobierno. Y lo interesante es que durante ese año en que está el Partido Socialista se produce
una serie de acuerdos entre la comunidad foral y el País Vasco, de modo que se hace una especie de cierto órgano de concierto común o cierto órgano de colaboración entre la Comunidad de Navarra y el País Vasco, en lo que ya había, digamos, una serie, por lo cual tenemos una serie de precedentes ya del año 95, de un solo año en el gobierno del Partido Socialista, de bastante acercamiento al País Vasco, cuando Eusko Alkartasuna, que era el tercer socio, tenía un peso muy reducido. Ahora mismo tenemos a Geroa Bai, que prácticamente tiene el mismo peso en el Parlamento navarro que el Partido Socialista, y además venimos de 4 años de un proceso de euskaldinación bastante considerable en la comunidad foral. Fíjate que han cambiado ligeramente el diseño del logotipo del escudo del gobierno de Navarra, para que las dos denominaciones, en euskera y en castellano, estén siempre a la vez, e incluso con una ligera preponderancia de la leyenda en euskera sobre la leyenda en castellano. Por lo tanto, los pasos que se han ido dando son bastante considerables. Navarra Suma es la coalición constitucionalista que integra a UPN, que integra a Ciudadanos, que integra al Partido Popular de Navarra, ha arrasado en las elecciones forales. Vamos a ver, Raquel, si podemos ver la composición del Parlamento navarro para que se den cuenta ustedes de lo injusto de la situación. Un partido como Navarra Suma, que en realidad es una coalición de partidos, como les digo, va a ser despojada del poder muy probablemente por una serie de partidos que en comparación con la propia Navarra Suma son minúsculos, como es Geroa Bai, como es el Partido Socialista de Navarra, de María Chivite, y como es Herri Batasuna, ahora llamada Bildu. A ver si podemos ver, Raquel, esas imágenes. Aquí lo tenemos. Son 20 los de Navarra más. Navarra Suma, como consecuencia del voto por correo, creo que suma un escaño, que además lo pierde Bildu. Sí, pero el resto 20 es igual. para Navarra Suma, 7 para Bildu, y Geroa Bai 9, Unidas Podemos 2, Izquierda Unida 1, PSN 11. Lo único que necesitaba Navarra Suma era 6 diputados autonómicos del PSN, ni siquiera todos, y esto no se va a producir. No, para que Navarra Suma gobernase habría bastado con que el PSN se hubiera abstenido. Pero es que durante la campaña electoral ya estoy diciendo a la señora Chivite que su preferencia era pactar con Uxue Barkos, no con Unión del Pueblo Navarro. Con lo cual, a pesar de todos estos bailes que hemos tenido estos días, de si pactan, si no pactan, si nos acercamos, de que si Rivera pacte a nivel nacional, a pesar de todo esto, lo que ya se había dicho en campaña es que el Partido Socialista de Navarra, la señora Chivite, lo que quería era pactar con Geroa Bai. Por lo tanto, la idea de que esto nos sorprende creo que no procede. Es decir, es algo que se iba a hacer. Y de parte aquí el Partido Popular tiene un pequeño problema, y es que algunos de sus dirigentes, sobre todo en Guipúzcoa y en Álava, durante los años precedentes han dado una cierta carta de naturaleza a Bildu mediante una serie de pactos locales, también con declaraciones que no eran a lo mejor muy oportunas, de Arzábal, de Maroto, en fin, de todos estos personajes que han hecho que los Sanjín y demás... incluso Alfonso Alonso... Sí, bueno, y las últimas de Alfonso Alonso ya son estratosféricas, ¿no? Queriendo hacer una suerte de partido regionalista vasco al margen del PP. Sí, una especie de partido nacionalista vasco popular, o sea, un PNV pop, o con la gaviota, o el charrán, o como quieran llamarlo. O sea, yo creo que el Partido Popular acierta, igual con lo mismo de Ciudadanos, en las críticas a Sánchez. El problema es que el Partido Popular no ha tenido en este punto una posición del todo coherente. Cuando estuvo en la oposición, de la época de Rodríguez Zapatero, lo que decía el Partido Popular, no recuerdo si era la época en que incluso estaba el que otrora fue ministro de Interior, no recuerdo, ¿quién era el ministro de Interior al final de la época de Aznar? De Aznar era Acebes. Vale, me parece que Acebes, estando en la oposición a Zapatero, decían, cuando nosotros regresemos al poder, Bildu quedará ilegalizado, Bildu, Amaiur, en fin, toda esta colección de marcas que los sucesores de Batasuna, según sentencia del Supremo, iban sacando. Lo cierto es que 2011, mayoría absoluta, de Mariano Rajoy, y no se hizo nada para intentar que Bildu quedara fuera de las instituciones, e incluso hubo movimientos que muchos votantes no entendieron, como la excarcelación de Bolinaga. Es decir, yo aprecio que lo que hace el Partido Popular. El problema es que los años precedentes
no van a favor del discurso de la coherencia que se le podría exigir. Me gustaría que ilustras a los espectadores con un sucinto recorrido histórico por las tierras navarras, las tierras pirenaicas del Reino de Navarra, y por qué son importantes, por qué hasta el punto de formar parte del escudo nacional. Bueno, forman parte del escudo nacional porque junto con Castilla, con León y con la Corona de Aragón son los principales reinos que componen la reunificación de España con los reyes católicos. Y decimos con los reyes católicos porque se produce la unión, al menos matrimonial, con Isabel y con Fernando, con Castilla y León y con Aragón, y porque Fernando tiene derechos sobre la corona también de Navarra, y los hace valer en 1512 cuando se llevan las tropas. Y a partir de entonces Navarra forma parte de España mediante un sistema foral, que es un sistema foral que ha tenido pues sus altibajos, porque en el siglo XIX ha habido momentos en que ha habido un sistema más provincial centralizado, ha habido épocas en que se han recuperado los fueros. Entonces lo interesante es que Navarra representa una forma de ser España basada en el autogobierno, que es muy interesante, es un concepto previo a la Constitución actual, al 1978. Y lo interesante es que el sistema navarro no es autonómico, es foral. Con lo cual representa una manera que no necesariamente contradice el sistema autonómico, pero que muestra que se puede ser muy español, incluso muy leal a la Constitución, teniendo un autogobierno. Con lo cual es una especie de... es un ejemplo que, como todo, es discutible, pero que contradice el recorrido hacia el nacionalismo que ha habido en Cataluña, hacia el nacionalismo que ha habido en la comunidad autónoma vasca, incluso, si me apuras, ciertas realidades que ha podido ver en Galicia o en la Comunidad Valenciana. Es cierto que la forma como se ha gobernado Navarra ha tenido sus aspectos más ensalzables, algunos más criticables, pero a grandes rasgos podemos decir que tiene una identidad muy española sin renunciar al autogobierno. Esto un poco entronca en la visión de España que tenía, por ejemplo, Marcelino Menéndez y Pelayo, que se inspiraba en la España de los Austria, más que en la centralizada de los Borbones. Una colección de territorios unidos, incluso por una vocación metafísica que trascendía lo material, pero independientes desde el punto de vista administrativo y legal. Y además es también la herencia que recoge el carlismo y el requeté. Absolutamente españoles, fanáticamente españoles, pero Dios en su casa, o sea, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Sí, pero aparte era un sistema en el que uno podía ir a Navarra y no tener ningún tipo de exclusión, lo mismo que ahora se comenta, oye, pues si me traslado a vivir a lo mejor a Barcelona, voy a tener algún problema, si mis hijos los escolarizo, en qué colegio. ¿Sabías que ese tipo de problemas no lo vas a tener en Navarra? ¿Qué es lo interesante? Es decir, el nivel de autogobierno que tiene Navarra es tan alto que las carreteras de Navarra no las hace el Estado español, las hace el gobierno de Navarra. O sea, es un gobierno, es casi una especie de país independiente. O sea, de hecho, podemos decir que la relación principal entre Navarra, aparte de someterse a las leyes orgánicas, etcétera, es sobre todo pagar, voy a decirlo de manera un poquito simple, pagar una especie de cuota de lo que cuesta la corona, el ejército, exteriores, justicia y algunas cosas más. Pero la identidad habitual de los navarros, sobre todo los que evidentemente votan a Navarra Suma, es la de sentirse profundamente españoles y en ningún momento tener ninguna deslealtad hacia la nación. No digo ya hacia el Estado, como se dice ahora, sino hacia la nación. Y además es interesante porque Navarra ha sido uno de los sitios donde tradicionalmente había más vocaciones religiosas. O sea, de Navarra salían muchos sacerdotes, no solo para toda España, sino para toda América. Y para misiones y para Filipinas, para la presencia española en África, con lo cual estamos hablando de una tierra que ha aportado mucho a España desde lo pequeña que es. Navarra vive aproximadamente 500.000 de personas. Qué poquito, ¿eh? Entonces, ¿por qué, siendo estratégicamente tan importante, tan relevante, por qué las tres provincias vascas, que no han dejado de ser parte de Castilla, además de manera voluntaria, aspiran a hacer de Navarra sus sudetes? ¿No debería ser al revés? ¿No debería ser los navarros los que en cualquier caso tuvieran apetito anexionista? Eso es una respuesta que escuché una vez al propio Juan Cruz Allí, hace unos 20 años o 25, que decía, lo propio sería que nosotros, que tenemos el más territorio que ellos tres, nos anexionáramos su territorio. Lo decía con una cierta ironía.
Pero bueno, lo cierto es que la población del País Vasco es unas 4 veces superior a la de Navarra, ¿no? Con lo cual eso invierte mucho la situación. Y además el epicentro de todo el movimiento nacionalista vasco siempre ha estado entre Vizcaya y Guipúzcoa. Es en Vizcaya donde nace, aunque en Guipúzcoa es donde al final va a tener una implantación tremenda, sobre todo debido a todo el movimiento etarra, que va a estar mucho más radicado al final en Guipúzcoa que en otras zonas. Y sobre todo también por el nivel de euskaldanización que hay en Guipúzcoa, que no lo hay en Vizcaya y por supuesto mucho menos en Navarra. En Álava y en Navarra también, excepto la parte pegada a Guipúzcoa, el noroeste. Navarra es una comunidad autónoma pues como Madrid o como Extremadura, castellano parlante en un 96 o 97%. Sí, pero por ejemplo aquí es muy interesante porque como digo, Navarra no tiene estatuto de autonomía, se rige por la Ley de Mejoramiento del Fuero, que es una suerte de estatuto de autonomía, pero técnicamente no lo es. Y ahí se dice que la lengua oficial de Navarra es el castellano y será cooficial el vascuence, cito literalmente, en las zonas determinadas. ¿Esto ha cambiado? En la práctica es que se ha llevado a cabo de otro modo. Porque, por ejemplo, que tú vas con Pamplona, no te digo ahora, después de los gobiernos que ha habido y que va a seguir habiendo. Y vas por Pamplona. En Pamplona no va a seguir habiendo Ribatasuna, en Pamplona va a gobernar la derecha. Sí, pero te digo, tú ibas por la calle, por Pamplona, y los letreros de las calles estaban en bilingüe. Es una cosa que me da bastante igual, pero es una aplicación de un principio de bilingüismo donde en teoría propiamente no era marginal, ¿no? Entonces, unas cosas que ha sucedido en la práctica es que ese bilingüismo se ha ido extendiendo vía documentos oficiales y, si no me equivoco, este último gobierno ha obligado incluso a ciertas instituciones privadas a rotular también en euskera y en castellano, no solo en castellano, sino también en euskera. No digo a todas, sino a determinadas, es algo un poco más limitado de lo que podría parecer. De modo que, sin cambiarse técnicamente la literalidad, en la práctica sí que se ha ido favoreciendo la sensación de bilingüismo. Bueno, José María Sánchez Galera, autor de Vamos a contar mentiras, un repaso por nuestros complejos históricos, un libro fantástico que yo le recomiendo, autor a la limón junto con su hermano Juan Sánchez Galera. Te despido, que te deseo que pases un buen fin de semana y te emplazo a la semana que viene. Muy bien, pues nos vemos. ¿Vale? Publicidad. Vamos a publicidad, un par de minutitos y a la vuelta estamos con Ricardo Ruiz de la Serna. Vamos a hablar de asuntos interesantes, vamos a hablar de la hispanidad, vamos a hablar del estrecho de Hormuz, con Trump, con ese dron derribado en los Estados Unidos. Vamos a hablar también de cómo la paradiplomacia separatista ha pedido disculpas a los americanos por haber conquistado América, que es una forma muy, en fin, divertida de reconocer que Cataluña, al menos desde 1492, forma parte esencial, nuclear de España. Publicidad y enseguida estamos con Ricardo para hablar de todo esto. Bueno, pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta. Tantas cosas por hablar con Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo, ¿qué tal? Y solo vamos a tener 25 o 30 minutos como mucho. Yo estaría hablando la hora y media que resta de programa con Ricardo, pero no habría supervivientes. No sería buena cosa, no por nada, sino porque tengo compromiso también con otros invitados. Tenemos que hablar con Ricardo, ya les he advertido a ustedes de lo que está ocurriendo en el estrecho de Hormuz, sí, que se ha derribado un dron, esto es importante. Tenemos que hablar con Ricardo de cómo la paradiplomacia separatista catalana está pidiendo disculpas a los americanos por la conquista, que es una forma extraordinaria de reconocer que pertenecen y son parte integrante de la nación española, al menos desde 1492. Vamos a hablar con Ricardo también del concepto de hispanidad, aunque no estamos en 12 de octubre, pero ahora les explicaré por qué. Y vamos a hablar con Ricardo también de algo de lo que viene Ricardo ahora mismo, que es quizá la mejor pinacoteca del mundo, que es el Museo del Prado, y que tenemos aquí a 10 minutos de los estudios. Bueno, quizá, sin duda. Pinacoteca, sin duda. Cuéntanos, ¿qué acabas de ver en el Museo del Prado? Bueno, es que se ha presentado la exposición Velázquez en Rembrandt Vermeer, miradas coincidentes, miradas paralelas. En realidad la exposición se llama Miradas afines, pero la idea es que tres pintores en territorios distintos, Velázquez en la península ibérica y Vermeer y Rembrandt en los Países Bajos,
coinciden en las miradas en buena parte de su obra, tanto en Naturalezas muertas como en retratos. Entonces es una exposición, se va a inaugurar la semana que viene y es muy interesante para ver cómo, por encima de las diferencias nacionales que existen, hay una mirada común que es producto del legado histórico de Europa. Entonces hay una parte especialmente interesante de la exposición que explica por qué tanto en España como en los Países Bajos, cuando las clases altas, fundamentalmente la burguesía y la nobleza, se quieren mostrar en público, visten de negro. Y visten con lo que se llamaba el cuello de lechuga o collera, ¿no? Y explica por qué. ¿Por qué creéis? ¿Sabes de dónde venía el negro? Esto es una acusación que se ha hecho, una acusación basada obviamente en las pinturas que nos ha legado la historia a Felipe II, a su monarquía sombría, católica. ¿Sabes de dónde venía Felipe II? Esto es lo interesante que han explicado. A ver. Era el negro, era el color de gala, el color más vestido en ocasiones en las que la nobleza borgoñona se presentaba en público. Por eso lo comparten los Países Bajos y España, por la herencia común de la Casa de Borgoña. Entonces, cuando en otros lugares de Europa ya ha desaparecido el negro, en España y en los Países Bajos, en la monarquía hispánica, se sigue vistiendo el negro porque es el color que por la tradición de Borgoña representaba el lujo y la nobleza. Y de hecho, Baldassare Castiglione, en El Cortesano, explica que el negro se asocia a la grandeza de la Casa de España. Y son muchos los testimonios de embajadores venecianos, por ejemplo, que cuentan cómo los nobles españoles en público vestían habitualmente de negro, y de negro los pinta el Greco, y allí tenemos desde el famosísimo retrato de los síndicos de paños de Rembrandt, pasando por retratos del Greco hasta algunas de las mejores piezas que tiene el Museo del Prado y que se han puesto en diálogo con piezas venidas de más de, si la memoria no me falla, de más de 18 museos, incluido por ejemplo el Rijksmuseum de Ámsterdam. Explícale a los espectadores por qué la importancia, estamos viendo que incluso que trasciende las fronteras nacionales de la Casa de Borgoña, ya no solo en la indumentaria y en el simbolismo que atesora, sino en la bandera histórica de nuestro país, que no es otra que la Cruz de San Andrés o la Cruz de Borgoña. Y así fue. Si nuestra casa real, paradigmática, canónica, fueron los Austria, luego vinieron los Borbones, que como todo el mundo sabe son de origen galo, esto de la Casa de Borgoña, ¿por qué, no siendo autóctona y no habiendo tenido, en fin, representantes regios en nuestro país, más allá de uno, ha sido tan importante? Borgoña fue uno de los grandes poderes de la Edad Media y en particular tuvo especial importancia durante el periodo que se ha dado en llamar el otoño de la Edad Media, el final de la Edad Media, que va aproximadamente pues desde el siglo XIV hasta finales del siglo XV. Entonces en Borgoña la etiqueta de la corte, la cultura cortesana, desde la poesía hasta la música. En este contexto, Borgoña se convierte en un referente cultural, más allá de la extensión territorial, que no era especialmente grande en comparación con otros territorios, pero a través de una política muy hábil de alianzas matrimoniales, de conciertos, eran por ejemplo aliados de los británicos, y de lo que hoy llamaríamos influencia o soft power, ¿no? el poder suave o el poder débil, que en realidad era la influencia cultural, logran posicionarse como uno de los estados más influyentes en Europa. Fíjate que, por ejemplo, en el surgimiento del paso de lo que se llama el ars antiqua o ars vetera al ars nova en música, Borgoña tuvo una gran importancia en el surgimiento de la polifonía. La tuvo, por ejemplo, en la pintura, en el gótico internacional. Algunas de las piezas más importantes tienen una influencia borgoñona, por ejemplo en el vestido, que es una cosa que en esta exposición que te decía del Prado se ve claramente. Pasa también con los símbolos, no solo militares, sino los que se asocian. Quizás sería anticipado decir símbolos nacionales, puesto que no equivalían a una nación, sino más bien a una entidad territorial donde había diversidad de pueblos. De ahí, de la tradición de Borgoña, llega la Cruz de San Andrés, que termina siendo la bandera de tus tan queridos tercios.
termina en la Cruz de Borgoña. Lo que pasa es que, fíjate, déjame que termine con un detalle interesante. Son estados que terminan absorbidos, ahora sí, por los grandes estados nacionales de la modernidad. En el caso de Borgoña, Francia por una parte, los Países Bajos por otra, pero su influencia no desaparece. Y esto nos enseña una lección interesante. Tendemos a pensar que la historia pasa, pero la historia no pasa, la historia se queda. De hecho, es lo único que se queda. Pasan otras cosas, pero la historia va dejando un sedimento, un pozo, sobre el cual nosotros mismos vamos viviendo. Es decir, la historia de Borgoña también es parte de la historia de España. Es una parte que no se agota, por supuesto, en el periodo de Borgoña, no se agota en este tiempo, pero también los de Francia. A Juana de Arco la capturan los borgoñones, y son los borgoñones quienes la entregan quienes son aliados de los británicos. Entonces, de los ingleses. Entonces, la idea que nosotros tenemos de que los estados que existieron, o los reinos que existieron en la Edad Media, van pasando, es una idea algo equivocada. No pasan, permanecen. Yo le preguntaba a Ricardo Ruiz de la Serna por el origen de la bandera de la Cruz de San Andrés, la bandera histórica de España, porque siempre me llamó la atención cómo la bandera propia de un estado medieval perdido en el centro de Europa, que luego pasó a formar parte del Reino de Francia, cómo pudo acabar sus símbolos siendo los símbolos nacionales o territoriales de la monarquía universal española. Claro, porque además la monarquía universal, o la monarquía hispánica, no tenía un único símbolo. A ver, la monarquía universal, o la monarquía hispánica, tiene una característica muy singular, que es esa vocación de universalidad. No es una monarquía que se agota en un territorio y que aspira a ejercer el poder sobre ese territorio, sino que tiene una vocación universal heredada de la idea de la cristiandad medieval. Probablemente el último emperador medieval y el primer emperador de la modernidad sea Carlos I de España, V de Alemania, que aspira a reconstruir ese viejo ideal del imperio que se remonta a Carlomagno, e incluso podríamos ir más atrás de Carlomagno a Justiniano. La idea de una gran comunidad territorial cuyo fondo cultural es la herencia cristiana, más allá de que en los territorios haya reyes. Por eso un gran historiador de la Universidad de San Pablo, de mi universidad, el profesor Martín Berrio, decía: el rey es rey en su territorio y el emperador es rey de reyes. Es decir, el emperador tiene una auctoritas que no es un primero entre iguales, en el sentido de que es un primero, pero no es idéntico a los demás. Y todos los grandes estados que ha habido en Europa, de un modo u otro, han tratado de hundir sus raíces y de legitimarse en esta idea del imperio, e incluso más del imperio romano. De hecho, a Carlos I de España, V de Alemania, se lo llamará el César. El zar, la palabra zar, viene del latín caesar. Y es más, el sultán, cuando los otomanos conquistan Constantinopla, cae Bizancio y termina el imperio bizantino, el sultán se hace llamar a sí mismo Kaiser Erumi, César de romanos. Entonces, qué hermoso. Hay un fondo más allá que excede, no las anula, no anula las identidades nacionales, pero las unifica en un nivel quizás superior, podría tomarse en términos morales, pero en algo que es anterior a las identidades nacionales, que es ese fondo de la cultura judeocristiana, grecorromana, con una impronta importante de los pueblos bárbaros, en algunos casos de pueblos de Europa, y en el caso de España, con esta impronta única y singularísima, que es la de la España islámica. Me interesa todos estos pueblos o civilizaciones que intentaron replicar, en realidad replicar a Roma, en replicar un paneuropeísmo, una civilización única, desde Gibraltar hasta seguramente los Urales. Carlomagno, ¿por qué un imperio tan corto en el tiempo ha tenido esta influencia gigantesca? Porque tuvo una influencia formidable en la cultura. No fue un imperio únicamente militar. Claro que Carlomagno era un gran guerrero, pero el momento decisivo de Carlomagno, y no solo de Carlomagno, también de Pipino el Breve, o sea, de la monarquía carolingia, es que incide directamente en la cultura, la idea de las aulas palatinas. Si cuando vamos, por ejemplo, a la capilla palatina,
en Aquisgrán, en Aachen, Aix-la-Chapelle. Una de las cosas interesantes de la Europa medieval es que las ciudades tienen nombres en muchas lenguas y todas las toman como propias. Entonces, si vamos a la Capilla Palatina vamos a encontrar hasta una influencia del arte islámico en los arcos lobulados, coloreados, entonces policromados. Entonces, es interesante ver la figura de Carlomagno no solo desde la perspectiva de sus gestas guerreras, las conversiones, las campañas militares, sino verlo también desde la perspectiva de la cultura. En Carlomagno tenemos algunas de las raíces más profundas de lo que hoy identificamos como Europa. La cultura del libro, la letra carolingia, figuras de libreros, bibliotecarios, eruditos como Alcuino de York. Fíjate que incluso la influencia de Carlomagno se proyecta mucho después, hasta mucho tiempo después de que Carlomagno mismo haya fallecido. Por eso se habla de los renacimientos de la cultura medieval. Se habla del renacimiento carolingio, se habla del renacimiento de los otónidas, la monarquía de los otones en Alemania, y siempre quedó esta idea de que por encima de las diferencias entre francos, entre germanos, los pueblos que terminan dando Alemania, ¿bien?, había un fondo común. Y es un fondo común que no ha desaparecido. Ahí hunde sus raíces. La idea que tenemos del europeísmo. Lo que pasa es que ese europeísmo no nace con Carlomagno. Carlomagno es el heredero de unas raíces más profundas, que son Grecia, Roma, la cultura de la Biblia. Entonces, para comprender de dónde venimos es necesario remontarse a veces muy atrás en el tiempo. Hasta Rómulo y Remo, hasta Abraham, que partió de Ur de Caldea. ¿Por qué los catalanes, los nacionalistas catalanes, que son los más aficionados a esto de pervertir la historia, hablan siempre de la influencia carolingia en su territorio y distanciándose de algún modo de la herencia estrictamente latina o incluso también musulmana? Porque manipulan la historia. Lo que sucede es lo siguiente: el Imperio carolingio tenía marcas, tenía territorios fronterizos. Y parte de Cataluña, Cataluña la Vieja, era parte de la llamada marca hispánica. Pero esto era una entidad que no agotaba las identidades ni la realidad medieval. No eran excluyentes. No solo que no eran excluyentes, es que había una fe diferente en la marca hispánica de las restantes fe. No, es que había unas formas artísticas distintas. No, lo que verdaderamente unifica el arte, la literatura en la Europa medieval es, por ejemplo, el Camino de Santiago, las rutas de peregrinación. Entonces, claro que había singularidades. La Edad Media es una galaxia de singularidades, pero sobre un fondo identitario común, que además en el caso de España tiene un referente en el orden anterior a la invasión islámica, la idea de que había que recuperar aquella España perdida. Y por eso, cuando analizamos las identidades, no nos podemos quedar solo en el aspecto político, ni siquiera en el aspecto estrictamente territorial de a quién le pertenecía una determinada comarca o un determinado señorío. Hay que entrar en la religión, hay que entrar en la cultura, hay que entrar en la literatura. Las vigencias son las mismas. Es que hay una literatura que pudiéramos decir catalana sustancialmente distinta de la que se hace en castellano o de la que se hace en galaico portugués. No, las vigencias son las mismas. Es decir, en ese momento la pretendida singularidad o las pretendidas especificidades se están utilizando con una agenda política actual. Plantear que Cataluña existía como algo diferente de España, cuando es exactamente al revés. Es más, donde sí podríamos plantear que puede haber unas diferencias, que es con la España islámica, lo que se da no es un proceso solo de distanciamiento, hay un proceso de influencias mutuas. Decía Ortega que algo que dura 8 siglos no se puede llamar reconquista, ¿no? Son 8 siglos de influencias mutuas. El español que hoy hablamos es también heredero del árabe. Utilizamos en nuestra vida cotidiana palabras que vienen del árabe: almohada, aceituna, alcancía, alacena, muchas. ¿Esto significa que el fondo de la cultura española no es grecolatino, grecorromano? Claro que no. España tiene especificidades como las tienen otros países de Europa, como las tienen los Balcanes, como las tiene la Europa Atlántica, como las tiene Polonia. Entonces nosotros no somos como los escaques de un tablero de ajedrez. Nosotros tenemos sedimentos, sustratos en nuestra historia,
que dan especificidades, pero sobre un fondo universal que podemos ver en el arte, que podemos ver en la literatura, que podemos ver en las formas musicales. Las formas musicales son reconocibles unas respecto de las otras. Podemos escuchar música renacentista de la corte de los Jagiełło o de los Bassa en Polonia, y podemos escuchar la música que se tocaba en la corte de los Medici o la música que se tocaba en la corte de los Reyes Católicos, y no son idénticas, pero son reconocibles, hay un fondo cultural común. Bueno, con respecto de Cataluña, que ya les hablaba yo de que cómo querían de alguna manera reivindicarse como herederos más abajo de los Pirineos del Imperio Carolingio, se han producido novedades. No respecto del procés, que saben ustedes que el juicio concluyó la semana pasada, pero sí respecto de la paradiplomacia separatista, esta que lleva actuando desde hace muchos años ante la apatía del gobierno de España. Y en este caso, ustedes seguramente lo tachen de una frivolidad y una excentricidad más, y seguramente lo sea, pero la suma de estas excentricidades hacen que el discurso del separatismo vaya calando, vaya impregnando y nos vayamos todos dotando de una suerte de tolerancia biológica hasta el punto de normalizar. El principal representante de la paradiplomacia separatista, el señor Bosch, ha pedido excusas públicas al gobierno de México por la conquista. Esto, como les decía antes, es una forma de reconocer a Cataluña como una parte integrante de España, al menos desde finales del siglo XV. ¿Cuál ha sido la respuesta, porque esta vez sí que ha habido respuesta, de nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell? Vean. Pero qué amable el señor Bosch, caramba. El señor Bosch no tiene sentido del ridículo, está claro. ¿Qué te parece? Yo no añadiría nada a lo que ha hecho Borrell. Es decir, el entrar a discutir el estatuto de la manipulación histórica que pretenden hacer los nacionalistas catalanes es de alguna forma darles una importancia que quizá no merecen. Ahora bien, es cierto que la historia de España y la historia de la América española y la historia de España y México es una historia muy compleja, muy profunda, hasta el punto de que no se puede comprender la historia de España sin comprender la historia de la América española. Si uno quiere comprender el siglo XVII, el siglo XVIII español, tiene que conocer la historia de México, entre otras muchas cosas. Y de ahí que cuando uno va profundizando en la historia de España, uno va viendo que si hay algo antagonista de la historia de España es precisamente el pensamiento biologicista, racista, que nos podemos encontrar en otros imperios. Una de las grandes herencias de la hispanidad es la noción del mestizaje, la idea de la mezcla de pueblos, que en México se simboliza con la pareja de Hernán Cortés y de Doña Marina, ¿no? O Malintzin. Lo que pasa es que, además de este aspecto, hay otro que es especialmente doloroso, que es la utilización de la historia en general, pero en particular de los momentos más traumáticos de la historia para una agenda política propia. La historia del Imperio Azteca era una historia terrible. El Imperio Azteca era un imperio fastuoso, riquísimo. Las descripciones que tenemos del Tzompantli, del templo de las calaveras, del templo de las serpientes que decía Bernal Díaz del Castillo, uno de los soldados de Hernán Cortés, que decía Bernal Díaz del Castillo. El que tomaba las notas y que gracias a él conocemos hoy todo la historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que él dice que cuando ve el templo de las serpientes y las ve entrar y tal, piensa que habían llegado a la boca del mismísimo infierno. Bueno, ese imperio que se describe, para los restantes pueblos del imperio, era un imperio de opresión. Por eso a Hernán Cortés lo ayudan muchos de los pueblos a quienes los aztecas perseguían y esclavizaban y utilizaban para sacrificios humanos. Entonces, es un error pensar en la historia en términos idílicos. Los seres humanos, la condición humana no lo permite. Los seres humanos somos capaces de cosas grandiosas, y ahí tenemos la historia de la gran misión cultural de España en América, y somos capaces de cosas terribles, de la esclavitud en las minas. Pero esto es el ser humano. No solamente los imperios, los reinos, los estados. Esto hacemos los seres humanos. Somos capaces de cosas maravillosas y somos capaces de cosas terribles. Y es un error juzgar la historia del pasado con los ojos del presente. Es un error porque es una distorsión. Igual que es un error pretender juzgar la historia de la relación entre dos pueblos o entre dos países tomando un único episodio.
Si nosotros vemos la exposición de la que te hablaba antes, la de Velázquez, Rembrandt, Vermeer, que no solo tiene cuadros de estos pintores, tiene de muchos más, tiene de Frans Hals, tiene de muchos. Bien, si solo tomáramos un episodio de la relación entre España y los Países Bajos, podríamos quedarnos con multitud de episodios bélicos, sí, pero perderíamos otros, que nos darían una fotografía mucho más completa de la historia común de los dos pueblos. Nos queda poco tiempo, Ricardo, y no me gustaría dejar pasar un asunto que a mí me preocupa y entiendo que a todos debería preocuparnos, porque lo que ocurra en el estrecho de Ormuz tendrá consecuencias graves sobre la economía de todo el mundo y además consecuencias de carácter inmediato. Vamos a ver juntos, Ricardo, si te parece, claro que sí, este vídeo que han preparado mis compañeros y luego debatimos sobre en qué puede acabar todo este conflicto potencial. La escalada de tensión entre Irán y Estados Unidos parece no tener fin. Los guardianes de la Revolución Islámica han confirmado el derribo de un dron de observación estadounidense. Las versiones de los involucrados difieren. El cuerpo paramilitar iraní ha justificado el ataque asegurando que el avión no tripulado había entrado en espacio aéreo iraní. Estados Unidos ha confirmado el derribo, pero asegura que se ha producido en espacio aéreo internacional en el estrecho de Hormuz, para ser más exactos. El estrecho por el que circula una gran parte del suministro de petróleo a nivel mundial vuelve a ser protagonista tras los ataques a petroleros japoneses acaecidos la semana pasada y los sabotajes a otros petroleros en el mes de mayo. Un conflicto bélico parece cada vez más probable, pero los dirigentes de ambos países no lo desean. El presidente Trump no quiere una guerra con Irán. Seguiremos comunicando ese mensaje mientras hacemos lo necesario para proteger los intereses americanos en la región. La tensión no ha dejado de crecer desde que Estados Unidos salió del Tratado de Desnuclearización de Irán el año pasado. Las amenazas de la República Islámica de suspender 2 de los puntos del acuerdo despertó una gran incertidumbre en Europa y en Norteamérica, que fue afrontada de formas muy distintas. Europa apostó por más diálogo, mientras que Estados Unidos optó por enviar al grupo de combate número 12 a las costas de Irán para disuadir. La cosa fue a más con los ataques a petroleros en mayo y junio. La administración Trump quiere doblegar a Irán sacando músculo e imponiendo sanciones. The pressure campaign that's now been ongoing for a year and a couple months, it's been very effective. And now we need to make sure that we continue to do that so that we ultimately get the opportunity to convince Iran that it's not in their best interest to behave in this way. Además, Trump sigue enviando soldados a la zona, 1.500 más en mayo y otros 1.000 en junio, superando así los 20.000 soldados en Oriente Próximo con el fin de proteger el tráfico marítimo de crudo. La gota que ha colmado el vaso ha sido el derribo del dron de observación de la Marina estadounidense. El líder de la República Islámica acusa a Estados Unidos de ser el culpable de la situación. ایران به عهدش وفادار بوده، ایران به امضایش وفادار بوده، ایران به توافقات بین المللی وفادار بوده و کسی که امروز روبروی ما هست او هست که عهد و پیمان و توافق و مقررات بین المللی را. ¿Entiendes el árabe? No, pero él habla persa. Él habla en farsí. Entonces, el farsí es una lengua indoeuropea, tiene algunas, en la morfología de algunas palabras, cierta similitud, pero no. El árabe y el farsí a su vez son muy diferentes. ¿Y el árabe lo entiendes? Depende de quién hable. El árabe marroquí, por ejemplo, el árabe que es actualmente el árabe que uno puede estar más acostumbrado, el árabe clásico, es más fácil. El culto, ¿no? El llamado árabe clásico, sí, el árabe que se utiliza, por ejemplo, en los medios de comunicación, en los actos universitarios, etcétera. Este es el árabe que se estudia normalmente en las academias, este es un árabe, digamos, entre comillas, más fácil de entender. Canónico. Sí, y algo más fácil de entender. La fonética es más o menos similar en todos los países. Ahora, cuando hablan con las variantes regionales, y si uno toma, por ejemplo, cómo habla árabe un marroquí y cómo habla árabe, por ejemplo, un libanés o un saudí, o un saudí, puede haber diferencias. Tradicionalmente pero entre ellos se entienden, ¿no? Sí, entre ellos se entienden. Lo que pasa es que, claro, hay diferencias profundas. Imagina que nos escucharan hablar a nosotros
nosotros y que escuchasen hablar a una persona que emplea una variante del español que tuviera diferencias en el habla de la vida cotidiana y sobre todo en la fonética. Puede haber diferencias para comprender. Bueno, vamos a ver los mapas del famoso estrecho de Ormuz, porque ya nos estamos pasando de tiempo, pero quiero que nos dé Ricardo Ruiz de la Serna algunas claves de lo que puede llegar a ocurrir aquí. Mira, el mapa, que no cambien el mapa. Que no cambien el mapa, nos tenemos que fijar ahí en dos países, Irán y Arabia Saudí. Hay una rivalidad en el mundo islámico entre Arabia Saudí o Arabia Saudita por una parte e Irán por otra. Arabia Saudita, un régimen monárquico, suní, muy tradicional. Por otro lado, Irán, de cultura persa, no árabe, un régimen revolucionario. Las dos son teocracias, pero Irán es una república. Y se están disputando el liderazgo en el mundo islámico y si ha de gravitar, como tradicionalmente ha sido, hacia el mundo suní. Arabia Saudí es la guardiana de los santos lugares del Islam, las ciudades santas de Meca y de Medina, o si ha de gravitar hacia la revolución islámica iraní. Si perdemos esto de perspectiva, se nos escapan las respectivas alianzas. Arabia Saudí tiene detrás de sí a la mayor parte del mundo suní y es un aliado tradicional histórico de los Estados Unidos. Irán tiene detrás de sí al mundo chií, por ejemplo a los chiíes del Líbano, organizados en una organización terrorista llamada Hezbollah. Qatar, que es un estado aliado, es un estado árabe, pero aliado muy próximo a los iraníes. Tiene detrás de sí a la Siria de Assad, otro aliado tradicional de Irán, y tiene detrás de sí a las grandes mayorías chiíes, tanto de Bahrein como de Irak. Fíjate si es complicado el mosaico para que encima vengamos a la cuestión nuclear. En el mundo islámico hay una potencia nuclear islámica de gran importancia, Pakistán, suní, pero no hay ninguna potencia nuclear chií que equilibre el conflicto. De ahí que la reivindicación nuclear no sea únicamente una reivindicación militar. Hay detrás de sí una lucha por el liderazgo simbólico que supone estar entre las superpotencias militares del mundo con una identidad religiosa propia. Si Arabia Saudí tiene un aliado poderosísimo, que es Estados Unidos, Irán tiene aliados no menos poderosos. Por ejemplo, la Federación de Rusia, un aliado muy importante. Entonces, en esta tensión entre saudíes, iraníes, sus respectivos aliados, viene la cuestión energética. Estamos en un momento en el que la cuestión energética es una de las grandes cuestiones globales y no sabemos hacia dónde se va a decantar. Estados Unidos ya produce suficiente petróleo para abastecer su propia demanda interna. De hecho, el precio del petróleo ha ido bajando con el tiempo. La posibilidad de que el petróleo sea sustituido como por otras energías siempre ha estado en el horizonte. No sabemos cuáles pueden ser las consecuencias de una decreciente necesidad de petróleo. Lo que sí sabemos es que Irán atraviesa una crisis interna muy profunda entre el sector que se considera más moderado, que es si es posible hablar de moderación en una teocracia, ¿no? Pero el sector que se considera más moderado, que es el de Rouhani, y el sector más duro, que es el de la Guardia Revolucionaria, que controla buena parte de la actividad económica del país, que controla, por ejemplo, la producción petrolera, que controla la construcción, que controla buena parte de la distribución, del sector de la distribución. Entonces, lo que está sucediendo en el Oriente Próximo lo tenemos que ver en varios niveles. Esa tensión, Arabia Saudí, Irán, sus respectivos aliados, pero también en clave de las tensiones internas iraníes. Consecuencias de lo que está ocurriendo en el estrecho de Ormuz. ¿Qué podría ocurrir y por qué ese lugar es tan sensible? Primero porque por ahí pasa, es una ruta comercial fundamental. Fíjate lo bien que se ve en el mapa. Si seguimos el curso del Golfo, Omán, es una ruta comercial muy importante. Lo que pasa es que junto con eso, una desestabilización ahí podría extenderse a dos regiones. Por una parte a través de Irán hacia el Asia Central y por otro lado hacia la península de Arabia, donde ya se está librando un conflicto muy importante y desgraciadamente olvidado, el conflicto del Yemen. Conflicto terrible, que está dejando miles de víctimas todos los meses y del que se habla muy poco. Y desde luego no se habla lo suficiente. Entonces, para tratar de ver a dónde puede llevar una escalada de la situación, tenemos que ver el mapa y tenemos que ver ese juego de alianzas suníes, chiíes y sus respectivos aliados fuera del mundo islámico. Te pongo un ejemplo. Si hubiera una escalada de tensión, probablemente el siguiente país en desestabilizarse sería el Líbano, porque el Líbano a su vez está dividido en facciones religiosas.
E Irán controla una de las principales organizaciones armadas catalogadas como terroristas por distintos países, como es el caso de Hezbollah. Entonces, el siguiente país que podría desestabilizarse sería el Líbano. Siria ya está desestabilizada, lo está el Yemen, puede estarlo Irak, puede estarlo Bahrein. Ricardo Ruiz de la Serna, ha sido un placer, como siempre, un lujo tenerte aquí. Mil gracias. Que pases un buen fin de semana. Vámonos a publicidad. A la vuelta vamos a estar con Xavier Cajo, que nos va a hablar también de geoestrategia, pero ya en nuestro continente. ¿Y cuáles son las intenciones del Gobierno de España a la hora de colocar a nuestros peones, a nuestros ministros en lugares estratégicos del Europarlamento y de las instituciones europeas? A la vuelta de publi. 13:40, 12:40 en las Islas Canarias. Don Xavier Cajo, buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos algunas novedades, o esperamos que estas novedades se produzcan, al menos en los próximos días, en respecto del poder de nuestro país en la Unión Europea. Saben ustedes que en el momento que los británicos salgan de la Unión, nosotros seremos la cuarta potencia del grupo de los socios europeos: Alemania, Francia, Italia y nosotros, los españoles. Sin embargo, siempre se ha dicho que hemos tenido cierto déficit de representación en las instituciones europeas. Esto, Pedro Sánchez se ha propuesto acabar con ello. Vamos a ver. La situación es la siguiente. Se produjeron elecciones al Parlamento Europeo y a continuación los 28 jefes de Estado de los países miembros de la Unión Europea tienen que figurar los 5 cargos más importantes de Europa en diferentes aspectos. Ahora los comentamos. La renovación de esos 5, como le llaman allí, top jobs, porque son los trabajos élite, la crème de la crème, lo mejor pagado, lo más influyente, lo que quieren todos los países, colocar a uno de sus compatriotas al frente de esos grandes cargos de la Unión Europea, que son la presidencia de la Comisión Europea, que ustedes saben que la tiene ahora un país pequeño, un luxemburgués, Jean-Claude Juncker. La presidencia del Consejo de Europa la tiene un polaco, Donald Tusk, y muchos la desean también. La presidencia del Parlamento Europeo la tiene un italiano, Antonio Tajani, gran amigo de España y al que le debemos algunos buenos favores. Pero bueno, ahora hay que renovar eso y veremos cómo se hace, cómo pactan unos y otros. Luego está el cargo de alto comisionado para la política exterior, que ahora lo tiene Federica Mogherini, también italiana, y el cargo de presidente del Banco Central Europeo, que también está en manos de un italiano, Mario Draghi. Los italianos van a ser los perdedores de esta película porque es una casualidad histórica tener 3 de los 5 cargos en manos de un compatriota italiano. Entonces eso va a ir a menos, y sobre todo con el gobierno Salvini, que ha sido rebelde con el déficit y la deuda, en fin, que no son los mejor vistos en estos momentos. La salida del Reino Unido también es un acicate nuevo porque, bueno, pues nos da más posibilidades en ese reparto de cargos si es que pillamos algo, que podría ser que no. ¿A qué está sujeto esto? Bueno, pues está sujeto, en primer lugar, a una nueva fragmentación del Parlamento Europeo. Esto ya no es lo que era. Antes habían 3 familias, la del Partido Popular Europeo, socialistas y demócratas europeos y liberales. Bueno, pues ahora hay algunos otros grupos que van reuniendo cierto peso específico y para algunas decisiones son importantes. Así es que vamos a ver quién se postula en uno y otro, para uno y otro cargo. Tenemos ¿Tenemos españoles? Punto número 1. Sí, hay 3 que el gobierno quiere colocar. Uno es Josep Borrell, el actual ministro de Exteriores en funciones. La siguiente con más posibilidades es Nadia Calviño, que fue alta funcionaria en Bruselas y allí tiene cierto prestigio, más que aquí, y a lo mejor pues le ofrecen alguna consejería, algún comisariado, no de enorme relevancia, no va a ser economía seguro. Y luego está Luis Planas, el actual ministro de Agricultura en funciones, que también podría ser el premio de consolación para España. Esto nunca sabes con qué cartas empiezas, pero está sujeto. Ahora comentamos algunas de las ecuaciones. Es un sistema demencial. Yo comentaba que había más fragmentación en el Parlamento Europeo, lo cual no ayuda. Es un problema porque hay que consensuar con otros, no es tan claro como antes, que había 2, incluso en algunas legislaturas, que de ahí proviene el invento,
se compartía la presidencia. Media legislatura uno del Partido Popular Europeo, media legislatura un socialista. Así le ocurrió a Borrell cuando fue presidente del Parlamento Europeo. Bueno, ¿quién compite? O los principales nombres que compiten. Compite para ser presidente de la Comisión, que es el cargo top de los top, Manfred Weber. Es el cargo que ocupa ahora mismo Jean-Claude Juncker, el luxemburgués. Porque Donald Tusk, ¿cuál es su...? El presidente Donald Tusk es el presidente del Consejo de Europa. ¿Y cuál es la diferencia? El Consejo es una cosa más amplia que incluye a algunos europeos que no forman parte de la Unión Europea. Es una cosa mucho más amplia. Lo decide Europa porque la mayor parte de los miembros europeos son de la Unión. Son la mayoría del Consejo de Europa, los miembros de la Unión Europea. Bueno, entonces, Weber es el candidato alemán. La señora canciller tiene mucho interés en que Alemania tenga por fin, además de peso financiero y de pagar mucha factura del resto de los europeos, cargos de importancia en la configuración del poder de Europa para los próximos años. También es verdad que a muchos eso no les gusta nada, y ahí está la posición encontrada, enfrentada radicalmente de Emmanuel Macron, el presidente de la República Francesa, que no quiere ni de coña que se sitúe el alemán al frente de la Comisión Europea. ¿Hay opciones? Bueno, hay algunas opciones. Está el candidato de los socialistas europeos, muy amigo de Sánchez, vino a hacer campaña tanto en generales como en las autonómicas y municipales, Frans Timmermans. Es un holandés que en su país le va fatal, que ha tenido una debacle electoral brutal, pero que bueno, es un tío simpático, dicharachero, y que los socialistas lo van a apoyar fijo. ¿Qué harán los liberales? Pues no se sabe. El grupo de los liberales, que antes se llamaba ALDE, y ahora se va a llamar Grupo de la Nueva Renovación, es donde está Macron y donde está Rivera. Y estos no se sabe qué van a hacer. Por cierto, de ahí expulsaron a Puigdemont hace un par de años, no llegará. Bueno, estos tienen una candidata propia, Margrethe Vestager, que es una que dice ser liberal, sin embargo le encanta meter el dedito y regular cosas. Por ejemplo, ha frito a impuestos a Facebook y a Google porque era la comisaria de la competencia, ahora venía ejerciendo ese cargo, y es una persona pues que tiene sus chances y los otros pues flaquean o tienen, ella gana el apoyo de algunos partidos en el Parlamento Europeo que no creo que sea así. Esta chica, Margrethe Vestager, es danesa y es una persona pues de un país poco relevante, aunque mayor que Luxemburgo, por ejemplo. Estos tres diría yo que son los tres que más suenan en estos momentos. Pero vamos a las ecuaciones, que es lo interesante. ¿Qué hace que sea uno y que no sea el otro, y por dónde te roen el tobillo en un caso o en el otro? Primera ecuación, la ecuación de género, igual que en España. Tiene que haber un reparto hombres y mujeres. Por lo tanto, den por hecho que 2 van a ser mujeres mínimo, salvo error u omisión. Segundo, el reparto entre familias políticas, que como les digo cada vez son más, con lo cual es muy difícil. Antes era muy fácil, esto para ti, esto para mí. Conservadores unas cosas, claro, ahora son progresistas muchos, otros. y empiezan a tener peso los, llamémoslo así, euroescépticos, de la señora Le Pen en Francia, Salvini en Italia, Vox en España, el austriaco, el húngaro, en fin, todos estos, pues no se sabe por quién van a decantarse, y su influencia ahora es mucho más importante que antaño. Bueno, hay otra ecuación que es, podríamos llamarle regla no escrita. La regla no escrita dice que a un país pequeño le sucede un país de los grandes en la presidencia europea. Luego hay otras reglas, por ejemplo, tiene que haber un equilibrio norte-sur entre los que salen elegidos. Norte-sur, Italia ahí es considerada sur, o sea que esto nos beneficia a los candidatos españoles porque somos sur y por lo tanto un elemento de equilibrio en esa dinámica de la territorialidad norte-sur, del género, de las familias políticas, y antes hemos hablado también de lo que podríamos llamar el equilibrio del poder político. Así es que ayer se sentaron los jefes de gobierno de los 28 para hablar de todo esto. No llegaron a ningún acuerdo en ninguno de los cargos. Pronóstico. Yo creo que se va a descolgar la decisión sobre el Banco Central Europeo, que ahí los alemanes no transigen,
no quieren según qué candidato para la presidencia del Banco Central Europeo. Suceder a Mario Draghi no es nada fácil, no es nada fácil. Hay un par de finlandeses que se proponen, hay un par de alemanes que se proponen, y luego pues los franceses siempre quieren algo, siempre tienen un candidato. Tiene usted una muy buena imagen de Mario Draghi, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno. ¿Piensa usted siempre que...? No, yo no lo sé, pero sí, tiene una buena opinión de él. Muy buena, yo creo que hay mucha gente en Italia esperando que Mario Draghi se quede libre para organizar en torno a su figura. Yo tengo una gran imagen de Mario Draghi. ¿Por qué? Pues mire, por una razón. Europa es ya lo ven, un magma de intereses, de chapuzas, de acuerdos. Jean-Claude Juncker no debió ser nunca el presidente de la Comisión Europea. ¿Por qué? Porque en su país, cuando era presidente él de Luxemburgo, se produjeron algunas marramucias insoportables. Por ejemplo, hacía competencia desleal con el conjunto de Europa y ofrecía a las compañías asentarse en Luxemburgo a cambio de no pagar impuestos. Y ese no puede ser presidente de Europa. Pues lo ha sido. Lo ha sido, bueno, porque era un candidato. Luxemburgo está entre Francia y Alemania. Se llama Jean-Claude de nombre, pero Juncker de apellido, y entonces, pues bueno, oye, pues ahí se hizo la cosa y él ha aguantado férreamente, algunas veces un poco mareado, recordarán imágenes de Juncker un poco mareado, pero ha aguantado hasta el último día, faltaría más. Mario Draghi, en ese magma europeo en el que nadie parece tener ideas propias y todo es consenso y tal, y negociación y no sé cuántos y tal, cuando vino una emergencia, no se supo resolver. Era la emergencia de la crisis financiera que tenía un montón de países arrodillados, entre ellos el nuestro. Y Mario Draghi llegó al Banco Central Europeo con una idea. La idea suya se puede cuestionar. A mí al principio no me gustaba, pero ha evitado que España cayera en la UBI y fuera intervenida. ¿Cuál es la idea de Mario Draghi? Démosle a la máquina de hacer billetes y apoyemos comprando deuda, haciendo emisiones de deuda, como sea. Apoyemos a esas economías para que no se derrumben. Era una idea propia que sostenía él solo y los demás creían que no iba a tener éxito. Al final, Mario Draghi se ha salido con la suya. No ha arreglado el futuro de la economía europea. No sé cuánto nos va a costar al final el haberle dado la máquina de los billetes, pero lo cierto y verdad es que los países que entraron en crisis gracias a Mario Draghi, algunos han salido de ella. Por ejemplo, Irlanda, por ejemplo, Portugal, por ejemplo, España. Grecia, pues hombre, hasta cierto punto. ¿Italia ha empeorado? Sí, ciertamente, pero eso no es culpa de Draghi, es culpa de Salvini, que ha decidido gastar sin ningún temor a los límites establecidos por Europa. Así es que yo creo que Mario Draghi sería muy importante en el futuro político de Italia cuando quede liberado de la presidencia del Banco Central Europeo, y que Europa le va a costar encontrar a alguien con ideas propias, porque lo fácil es como Guindos. Guindos es partidario y contrario de la misma cosa desde que yo le conozco. No sé qué piensa Guindos. Cuando se produzca un problema es un problema tener a Guindos. Esa es la idea. En cambio, la gente decidida que tiene una idea y la lleva hasta el final y la mantiene a tipos cero, estamos aún ahora, porque Draghi no se fía de que esto no tenga una recaída. Claro, pues eso tiene un valor, claro que tiene un valor. Este hombre ha hecho mucho por algunos países europeos, no sé si Europa se lo reconocerá. Con algún premio especial, ¿no? Aquí tendríamos que tener en las ciudades importantes una plaza de Mario Draghi. Yo siempre lo he dicho y lo mantengo. Xavier Cajo, como siempre, placer. Mil gracias por estar aquí y por darnos estas pinceladas económicas, en este caso más que económicas, de política internacional, de geopolítica. Vamos a tener inmediatamente el director de La Gallina Ilustrada, José Antonio Fuster. Fuster, ¿te vienes? Porque va a celebrarse en Intereconomía, en el Club de Amigos de Intereconomía, una conferencia muy interesante a cargo del director de La Gallina Ilustrada, de José Antonio Fuster, sobre la sátira política, el humor política y ese déficit que en la derecha siempre ha habido, de humor, de sátira política, y eso es para mí uno de los argumentos más poderosos que explicarían por qué el relato cultural lo pierde la derecha. Lo llevamos perdiendo desde hace tanto tiempo. Lo conocen de sobra, es un viejo conocido de esta casa y es el director de La Gallina Ilustrada, José Antonio Fuster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, director. Además es director porque Rafa Núñez Huesca
escribe La Gallina Ilustrada. Desde el número 2, Sí. que en breve se publicará el tercer Entonces, número de La Gallina Ilustrada. próximo viernes, este viernes no, o sea, hoy no, el próximo El viernes. siguiente. A ver, es este periódico, que ya lo conocen ustedes, La Gallina Ilustrada, Lo conocen, les gusta, lo van a comprar, lo están comprando. y que al menos a juzgar por la repercusión que está teniendo en las redes sociales, a ustedes les gusta mucho y el feedback que dicen los snobs que estamos recibiendo es fantástico, ¿no, Fuster? Sí, muy bueno, muy bueno. Las A la- críticas son buenísimas. A la gente le está gustando mucho. Muchísimo, muchísimo. Les estamos dando algo que leer. Hacía muchos años que no tenían nada que leer y eso es importantísimo. ¿Por qué siempre dices hacía muchos años y concretas, 40 o 42 años, que los españoles de derechas no tenían un material de sátira política que leer? Por ponerle una fecha, pero realmente no es así, realmente son 80. Pero Porque tú esos está mal. 42 años que hablas de La Codorniz. Hablo de La Codorniz como último, podríamos decir, publicación que podría adaptarse a lo que es la derecha sociológica en España. Podríamos decir que es La Codorniz, aunque yo prefiero, o sea, yo pienso que es 80 años. Realmente La Codorniz fue hija de su tiempo, pero no representa todos los valores o todas las ideas. Y 40 años atrás, es decir, hace 80 años, ¿qué tenían los españoles de derecha? Gracia y Justicia tenían, el semanario Gracia y Justicia. Su idolatrado Gracia y Justicia. Vamos Hombre, a ver, es que es tremendo, vamos a ver, Raquel, si es posible, la imagen en la que anunciamos la conferencia de José Antonio Fuster, que sospecho, Fuster, que de lo que vas a hablar en el Club de Amigos es precisamente de estas cosas. Voy a hablar de estas cosas. Lo que pasa es que ya hicimos en el Club de Amigos de Intereconomía una conferencia que resultó estupenda en diciembre sobre el humor en la prensa española y me remonté hasta el siglo XIX, hicimos un repaso general y me detuve bastante en el tema en el asunto de Gracia y Justicia y en el asunto de la traca. Lo que ya hablamos contigo, ya hablé contigo hace muchísimo tiempo de todo esto. Esta va a ser la presentación de La Gallina Ilustrada. Y en la presentación de La Gallina Ilustrada vamos a explicar cómo se hace, por qué se hace, cuándo se hace, quiénes lo hacen. Y vamos a contar todas las intimidades de cómo se hace un periódico satírico. Y vamos incluso a poner ejemplos para que la gente entienda y la gente que quiera saber cómo se hace un periódico lo pueda saber. Pero nos vamos a remontar también a la época de La Codorniz. Vamos a explicarles por qué nosotros renunciamos, la derecha renunció al humor en 1977-1978. Renunció al humor, renunció a los medios de comunicación de masas, renunció a la cultura, al mundo de la cultura, que se lo entregó todo en manos de la izquierda, renunció a muchas cosas. Pero tienes localizada la razón, dices, vamos a explicar por qué la derecha renunció a todo eso. ¿Sabes la razón? Tenemos la razón. Sí, claro. Pues bueno, pues no me adelantes absolutamente pues lo nada. voy a explicar, claro. No me adelantes absolutamente nada. Sí. Club de Amigos de Intereconomía, 91-616-2464. ¿Cuándo es? El próximo miércoles. Estaría muy bien que viniera don Rafael. Pues si puede. Podría. Va a venir Kiko Méndez Monasterio. Podría. Y sé que ayer estuvieron presentando el libro de José María Contreras. Que, por cierto, está anunciado en el libro de José María Contreras en la edición actual de La Gallina Ilustrada. ¿Qué tipo más entrevista? majo? Sí, es lo que todo el mundo me habla de maravilla de José María Contreras. Yo no le conozco, pero todo el mundo me dice que tendría que escribir aquí. Sobre todo porque es capaz, en el libro, Las confesiones de un padre sin vocación, que se presentó ayer en Madrid, es un tipo con una retranca y una gracia. Sí. Tienes que hablar con él. Por eso. Tienes que hablar con él. Eso me han dicho. El miércoles 26 de junio a las 6 de la tarde. Voy a decirte y voy a decirle a los espectadores, sí, porque entiendo que debe ser un plus, sobre todo para ellas, que yo esté presente. Sí, lo que dicen. Más que va Kiko también, va Eduardo García Serrano. Vamos a ver si tratamos de con el público femenino, desde luego es... A lo mejor llegamos a ver a Carlos Esteban. Lo que pasa es que Carlos Esteban es un anarquista del tiempo. ¿Sabes? Un anarquista del tiempo, qué hermoso. Bueno, pues puedo confirmar mi presencia el próximo miércoles 26 de junio. Lo vamos a difundir por redes para que el sector femenino, y conozco un cierto sector femenino que en redes le idolatra. Pues Rafael, no lo entiendo. Es incomprensible. Bueno, yo no lo sé. Pero ahí está, desde no luego. Sé, mi heterosexualidad rampante me impide completamente comprender, pero sí es verdad que hay gente, que hay mujeres que... No sé. Que beben los vientos por mí. Bueno, pues sí. Pues me ha pasado toda la vida, pero no es cuestión de abundar en esto. Lo que hay que abundar es en La Gallina Ilustrada, que va por su segundo número, que el día en el que se celebra esta conferencia es la víspera de que aparezca el tercer número, o salen los viernes. Salen los viernes. Se faltarán 2 días, pero es posible que yo pueda llevar a esa conferencia ejemplares del tercer número. Bueno, es incluso posible. Pues ahí tienen ustedes un nuevo incentivo para acudir a la conferencia. Y podrán tenerlo antes que los demás, y eso es muy importante en esta vida. ¿Algo que puedas adelantar?
¿Algo que puedo adelantar? Sí, la presencia de Kiko Méndez Monasterio, la de Eduardo García Serrano y la de Rafa Núñez Huesca. Intentaremos llevar a alguien más, pero todos ellos tendrán que hacer lo que se llama una elegía, porque en este caso no, pero por lo menos una laudatio al humor satírico de La Gallina Ilustrada. ¿Qué puedo adelantar? Le puedo adelantar que esto es una revolución, que La Gallina Ilustrada, no aparte, no, esto no es como Vox que ha llegado para quedarse y tal, no, digo que es una revolución porque hay algo, por fin, es que estábamos pasando, cuando decíamos la travesía del desierto, a la derecha nos han dado permisos solamente desde 1977 para enfadarnos, para estar disgustados, para estar gritando en las tertulias, para decir tal, y en algunas tertulias, en muy pocas tertulias, en algunas estamos completamente vedados. O sea, del humor no se había vuelto a saber nada, de que la derecha tenía humor desde 1900, yo creo ya casi que 36. Pero lo más importante de todo es que el que abre La Gallina Ilustrada se encuentra con que la derecha tiene mucho humor, muchísimo humor. Y eso es importantísimo. Nadie se lo esperaba. Todo el mundo pensaba que iba a estar todo el mundo enfadado. Para nada. O sea, leer a Fray Josefo, leerle a usted, leer a Kiko Méndez Monasterio, a Luis Montero, leer a Messi de San Foix, a Emilio Campani, y todos tienen una retranca, una ironía. Enrique García Máiquez, que es un humor vago y reflexivo de señor de provincias. La gente está asombrada, de verdad asombrada. Y leer a José Antonio Fuster, que no lo dice, pero todo obviamente su obra. Tengo pene de Fray Josefo. Sí, bueno, pero que nadie se quede con el chascarrillo. Exacto, es lo que iba a decir. Esto es una batalla, y este señor ha detectado dónde está la batalla cultural. Exactamente. La batalla cultural está ahí. O sea, que nadie nos diga que por ser hombres somos el enemigo. Y es lo que está diciendo. Más allá de la frivolidad y de aludir al aparato reproductor masculino en el titular de una pieza, hay un debate de fondo, de una hondura intelectual y cultural tremenda, y ese es el éxito y lo necesario de La Gallina Ilustrada. Claro. Tiene mucho texto La Gallina Ilustrada, pero como están viendo ustedes en esas imágenes, hay mucha ilustración también. La importancia, Fuster, de los dibujos, de las caricaturas, de la ilustración, ¿cuánta es? ¿Mucha, poca? Mucha, muchísima, muchísima. Tiene que acompañar. Nosotros no llevamos ni una sola foto, bueno, salvo en las centrales que llevan las recomendaciones de libros y la pequeña, no hay ni una sola foto, son todo imágenes, son todo dibujos. Que es lo que tratamos de mostrar con eso, que nosotros también, es una gallina, es ilustrada. Nosotros lo que estamos tratando es de ilustrar todo. Esa es la portada, precisamente el dibujo que ilustra la portada del número 2 de La Gallina. Sí, pues el número 3 ya la acabo de recibir, el dibujo que lo compone, y es espectacular. Solamente digo una cosa, es un falcón. Es un falcón y es impresionante. Es lo que queremos. ¿Es verdad que una imagen vale más que 1000 palabras? No, para mí nunca ha sido así. La imagen vale lo que vale y las palabras lo complementan, o al revés, las palabras valen y la imagen lo complementa. Es lo que queremos decir La Gallina. No se queden solamente con el dibujo, no se queden solamente con las palabras, hagan el completo. Hay en la página tercera hay un dibujo maravilloso de un ilustrador norteamericano, McKee, que es espectacular el tipo, es increíble. Pero que él ponía, es un tipo que lleva un cartel que pone "Vote socialismo", y hay un zombie que está diciendo eso de cerebro, pero cuando le ve dice cerebro, nada, deja. Eso es todo lo que hace falta decir. Realmente es todo lo que hacía falta decir para decir, oye, el socialismo tendría que haber estado enterrado hace muchísimos años. Y aquí lo decimos. Usted hace mención en este número a Chernobyl. El socialismo debería haber estado enterrado en Chernobyl, pero sin embargo sigue rampante, montado en un falcón. Es lo que trata de caricaturizar La Gallina Ilustrada. Lo que trata de decirles, y esa es la batalla cultural. Hablando de caricaturas, Fuster, ¿ha visto usted el nuevo premio Mingote de ABC concedido a Nieto? Claro. ¿Qué le ha parecido? Maravilloso. 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 Qué cosa más hermosa, que cuantísimas cosas, y qué mensaje tan poderoso se puede trasladar en 4 trazos. Es que esta es la maravilla del... Nieto, la verdad es que hace más de 4 trazos. Lo digo para que no echarle así de menos. Pero la fuerza de la imagen, que haya un premio Mingote y que se lo hayan dado a él por esa viñeta. La viñeta es la de un hijo de guardia civil en el colegio, que levanta la mano y la sombra que proyecta es la de la Estatua de la Libertad.
Una profesora independentista dice que levanten la mano en los días posteriores al 1 de octubre, que levanten la mano los hijos de los guardias civiles que apalearon a nuestra gente, vinieron a decir los profesores. Y un niño medio avergonzado levanta la mano diciendo yo soy hijo de guardia civil, y la sombra que proyecta ese dedo es la sombra de la libertad. Me parece espectacular, merecidísimo ese premio. Ahora, podemos hacer 40 artículos enfadándonos con aquellos profesores que montaron, podemos hacer 1000 tweets, podemos salir a la calle en manifestación. Ese chiste, esa viñeta es 1000 veces más poderosa que 40 artículos, que 400 tweets, que todo lo que sea. Esa es la magia del humor. Esa es la magia del humor trasladado del humor político. No olvidemos que esto es Mira, humor. la tenemos, qué bien, Ah, qué maravilla. Esta claro. es, porque estaba seguro que muchos de ustedes me iban a reñir luego por hablar de una viñeta que no mostramos. Bueno, pues Raquel ha estado al quite. ¿Qué les parece? Qué maravilla. Qué merecido este premio Mingote para José María Nieto. Es impresionante. No menos brillantes son, desde luego, los ilustradores de la Gaceta, y hay un caricaturista que es fenomenal. Sí, señor. Que es, Quique, que es un Quique tipo, Payá, tío de Castellón. que es además de mi tierra, es valenciano, y que tienen que ver ustedes, es que Sí. por 2 euros tienen tantos motivos y tantos argumentos para ir al kiosco a pedir la gallina ilustrada, que ya me consta que muchos kioscos, al menos Sí, de sí. Madrid, están pidiendo la gallina ilustrada porque la gente se lo reclama. Y esto es Hay una muy sintomático. entrevista en este segundo número de Gonzalo Altozano, yo creo que es el mejor entrevistador de España, lo ha demostrado durante muchísimos años, a Cristian Campos, que es el periodista del momento, el periodista del Español, pero del Español, pero del momento. O sea que ahí no es contradicción, es ahondamos. El primero fue a Usía, este segundo siempre además elige personajes El extraordinarios. siguiente es a Fernando Sánchez Dragó. Qué bien. Dura la entrevista, ¿eh? Telita, complicada. Sí, pero Cristian Campos, antes de ayer, puso esta entrevista y esta caricatura en La Gallina Ilustrada son el culmen de mi carrera periodística. No lo había leído yo eso. Míralo, búscalo en Twitter. Es así. ¿Por qué? Porque es una entrevista diferente. ¿Por qué? Porque la caricatura es extraordinaria. Y él dice una cosa también en un tuit, dice, La Gallina Ilustrada es el único periódico que no miente. Y eso se ha dado cuenta alguien ajeno a nosotros, alguien que está fuera, alguien que está en otro proyecto periodístico, y que se ha dado cuenta perfectamente que nosotros no mentimos. Nosotros utilizamos la sátira para contar verdades. Verdades como puños. Verdades como la lucha, detectar dónde está la batalla y luchar contra ese marxismo cultural. La batalla sociedad. cultural. Es esencial, no la dejen. Vamos a ver, por última vez, porque nos tenemos que marchar ya, y recordar a los espectadores de la redacción abierta dónde y cuándo. El cuándo lo sabemos, que es el próximo miércoles a las 6 de la tarde. El dónde se lo dirán nuestras compañeras y nuestros compañeros del Club de Amigos de Intereconomía, José Antonio Fuster, de La Codorniz a la Gallina Ilustrada, las primeras publicaciones satíricas, la primera publicación satírica de derechas desde hace 42 años. Hay que apuntarse, me han dicho, en el Club de Amigos de Intereconomía. El Club de Intereconomía. Y les digo, Rafael Núñez de Huesca, Kiko Méndez Monasterio, Eduardo García Serrano. Esos de momento van a estar ahí y intentaremos que y luego el director haya... José Antonio Fuster. Ese sí, pero bueno, es accesorio, pero intentaremos que puedan hacerse un fotocall con estos tres auténticos tirones eróticos de la derecha española. 91 616 2464 o una llamada al club o un correo electrónico en el club @intereconomia.eu. Si llaman ustedes ahora a las 2 de la tarde aún encuentran a mis compañeras del Club de Amigos. Sí. Repito, 91 616 2464. Imprescindible, dado que las filas y los asientos están numerados. Sí. Llamar, reservar y acudir, se lo van a pasar bien, desde luego. José Antonio Fuster, muchas gracias. Un placer. Te veo el miércoles. Publicidad, y a la vuelta estamos con el escritor de Somos Romanos, el autor de la obra Somos Romanos, de reciente publicación, súper interesante, Paco Álvarez, con el que vamos a analizar los 24 minutos que nos quedan, algunos asuntos de última hora de la política española. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta de Intereconomía, a las 14:10, 2:10, 1:10 en Canarias, y por tanto nos quedan 20 minutos, 22 minutos, porque hoy vamos a acabar un poquito más tarde de las 2:30 de la tarde, y tenemos a Paco Francisco Álvarez. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo vas? Buenas tardes ya, más que buenos días. Paco es colega, porque es un hombre que se dedica a la comunicación, y además ha escrito un libro muy interesante, que ustedes quizás si se quedaron con su cara recordarán. Somos Romanos, un libro fantástico, un libro fabuloso, un libro que yo tengo pendiente leer
este verano, porque es un libro que a mí, su temática, su contenido, siempre me ha seducido mucho, y es la afinidad italo-española, la latinidad que compartimos con los italianos, sobre todo con los franceses también, aunque seguramente ellos son quizá un poquito más, en fin... franceses. Pero no solo, también con los rumanos, básicamente la latinidad, somos los espagueti nosotros, ¿no? Sí, así es. Somos romanos, de editorial, es la editorial... EDAF. EDAF, sí, que además acabamos, con José María Sánchez Galera, acabamos de hablar de otro libro de EDAF, que por cierto, que bien edita y cómo se lo trabajan. Sí, sí. A Paco Álvarez podrán encontrarle ustedes también en las redes sociales, precisamente con una formulación, un nombre que tiene que ver con Somos Romanos, es @SomosRomanos, ¿no? Es romanos-somos. Romanos-somos. Y es un nombre que, como hablamos con José Antonio Fuster, pues también procura dar la batalla cultural, ya sea a través de libros o a través de las redes sociales. Y es por eso que lo he traído hoy, porque quiero que me dé su opinión respecto de según qué cosas. Una de ellas, que a mí me ha alarmado mucho, la he dejado para el final, para que nos diera Paco su opinión, tiene que ver con Cataluña, con la deriva separatista. Se supone que bloqueada después del 1 de octubre, con el mensaje del rey el día 3 de octubre, con las diferentes manifestaciones el 8 y el 29 de octubre contrarias a la secesión, con la fuga de Puigdemont y de otros 8 consejeros, pero esto no está ni mucho menos finiquitado. No, para nada. Quiero que vean la ANC, la Asamblea Nacional Catalana, la última nueva iniciativa, que es bastante terrorífica. Yo, desde luego, si fuera empresario y viviera en Tarragona, en Barcelona, en Vic o en Olot, estaría preocupado. Vean. Se abre un nuevo y polémico capítulo en las historias para no dormir que protagoniza el independentismo. Esta vez por la puesta en marcha por parte de la ANC de un buscador de empresas comprometidas con la República Catalana y que no participaron en la campaña del miedo de octubre del 2017. Así que, como podrán imaginar, con esta página web la polémica está servida, porque hasta hoy la relación de estas empresas no había sido revelada. Sin embargo, ahora cualquier persona puede acceder a la web de consumo estratégico, introducir su código postal, acotar la búsqueda y encontrar el proveedor según el ámbito que le interese. Una propuesta que no ha gustado a todos, porque desde la patronal Fomento del Trabajo en Cataluña acusan a la ANC de incitar al boicot empresarial desde un planteamiento totalmente irracional. Estamos radicalmente en contra de este planteamiento de boicot por parte de la ANC, que va en contra de los intereses de los catalanes, de los consumidores, de las empresas catalanas y de sus trabajadores. Mezclar política y consumo es un planteamiento totalmente irracional, anacrónico y no es propio del siglo XXI. También son muchos los expertos económicos que alertan que esta medida ataca a los derechos fundamentales de los empresarios. Es una medida insoportable de dudosísima legalidad que atenta contra lo fundamental, el derecho también de las empresas, de sus marcas, de sus productos, de sus trabajadores y de sus inversores. Esto es una canallada, no puede ser que se tolere que alguien intente marcar un cordón de fuego sobre las empresas que no se han involucrado en el proceso golpista, el proceso independentista de ruptura con España. Aunque más allá de las consecuencias sociales, políticas y económicas, no cabe duda que la ANC no va a parar hasta dejar de lado a todo aquel que no comulga con su ideología independentista. Paco, tú además de un hombre, en fin, español, que se siente español y que le gustaría mantener una patria unida, además eres empresario. Sí, soy pequeño empresario. Pues sí. Tu opinión me resulta doblemente valiosa. A mí me parece que decir que es irracional es quedarse corto. O sea, realmente es una barbaridad. El problema no es hacer una lista de quién es afín a ti. El problema es que eso quiere decir que quien no esté en esa lista no es afín a ti. Eso es lo mismo que hacían los nazis, cosa que no nos debe de extrañar porque estamos hablando de nacionalistas, ¿no? Pero lo gracioso es que, quiero decir, todo esto es
tan poco romano, tiene que ver tampoco con el ser igual ante la ley. O sea, quiero decir, precisamente eso es lo que nos hace tener una democracia, el ser todos iguales ante la ley y el que los consumidores puedan elegir en igualdad entre cualquier producto de cualquier empresa. En el momento que unos señores que se autoproclaman Asamblea Nacional de nada, eso ya es un problema, ¿no? Eso para empezar. Pero que esos señores tengan prensa, luz y taquígrafos y que puedan hacer una lista de quiénes son sus amiguitos y de quiénes son los judíos, que somos los que no salimos en esa lista, me parece que estamos ante un problema muy grave. Aquí en el brazo, como Exacto, sí, es así, no hay ninguna diferencia. ¿Tú eres optimista o pesimista? Y ahora ya te pido que te eleves y me des una visión del conjunto del llamado conflicto separatista catalán. ¿Cómo lo ves un año y medio después del golpe de Estado? Hombre, veo que seguimos igual. O sea, quiero decir que nosotros no hemos avanzado mucho y esto del listado de estos señores tampoco, quiero decir, es la puesta en práctica de algo que venimos viendo desde hace mucho. O sea, quiero decir, la Generalidad de Cataluña, no ya una asociación privada, ha intentado multar a empresas como Lego, por ejemplo, o como Zara, por no etiquetar en catalán los productos que venden en Cataluña. En el caso de Zara, por ejemplo, les decían que, claro, es que pone talla 42, cuando en catalán se diría talla 42, o sea, con lo cual es un poco... Pero bueno, o sea, quiero decir, es que llevan tiempo, llevan años persiguiendo a las empresas que no comulgan con su impuesto revolucionario republicano y bueno, y así nos va, o sea... Vale, y ¿cuál, desde tu punto de vista, si fueras un ministro plenipotenciario del Reino de España y estuvieras a las riendas del gobierno de la nación, ¿cómo lo harías para ganar la batalla? Yo creo que hay que empezar, quiero decir, no se puede convencer a alguien de que cambie de creencia, porque el nacionalismo es una creencia, no es una ideología. Si fuera una ideología, todos los nacionalistas serían o bien de derechas o bien de izquierdas. En cambio, son un poquito de todo, ¿no? Son nacionalistas, son creyentes. Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar sembrar la duda, porque no les podemos convencer de lo contrario. Tenemos que intentarles hacer dudar de esas cosas que ellos creen y que realmente no son así. O sea, partiendo de una serie de hechos que no se han comunicado nunca desde el gobierno central, como son para empezar, que si usted no es español, usted no es europeo, punto, ya está. No hay... No, que luego van a venir... Esto sí se ha dicho, Paco. Sí, pero no, o sea, no hasta el punto de que penetre, digamos, la capa... quiero decir, ayer salían unos niños, creo que eran Baleares, que también están haciendo un Erasmus en Barcelona, y llevaban unas camisetas con una banderita europea. No, perdona, o sea, tú no puedes ser nacionalista y de la Unión. O sea, quiero decir, ¿cómo se llama la Unión Europea? Unión Europea. Entonces, no sé, o sea, quiero decir, no puedo separarme. Oiga, que yo tengo más habitantes que Luxemburgo y casi tantos como Bélgica. ¿Por qué ellos sí pueden y nosotros no? Nosotros somos europeístas, lo que pasa es que queremos cambiar de soberanía. No, es que no es cierto. O sea, quiero decir, mira, en Roma y ahora tenemos más o menos lo mismo. En el Imperio Romano, tú eras ciudadano romano, ahora somos ciudadanos europeos, no había fronteras, había una moneda única, había una serie de beneficios que eran, ante todo, somos romanos. ¿Por qué? Porque tenemos una misma ley. Fueras de donde fueras del imperio. De hecho, si volviéramos a darnos cuenta de los romanos que somos, dejaríamos de ser tan de pueblo, tan de aldea y tan de patio de vecinos, como son algunos que pretenden que si sus hijos estudian en un idioma minoritario, eso es mejor para ellos. Pues no, señor, o sea, que decir, si tienes la posibilidad, no sé, imaginémonos en Estados Unidos que en Dakota del Norte, por ejemplo, a alguien se le ocurriera que a los niños van a enseñarles Lakota o algún idioma indio indígena, porque es el autóctono, y que les dejaran de enseñar inglés. Nos parecería una burrada, ¿no? Bueno, pues es lo mismo que estamos permitiendo que pase. Entonces, ¿qué es lo que haría si fuera ministro plenipotenciario? Rebobinamos. No hay que prohibir cosas, pero hay que cortar las alas a toda esta cantidad de tonterías. No podemos gastarnos 250 y tantos millones de euros en TV3, no podemos financiar la ANC, permitir que Omnium se anuncie en YouTube diciendo que estamos haciendo un juicio contra la democracia. O sea, quiero decir, hay que llamar a las cosas por su nombre. No se puede decir, si usted dice que hay presos políticos en España, ¿no se da cuenta que si hubiera presos políticos en España, usted no lo podría decir? Vaya a Irán y diga, hay presos homosexuales, a ver qué le pasa. No sé, es tan fácil.
alguien podría decir, y sobre todo un independentista o un izquierdista crítico o un derechista crítico, alguien que no compartiera tu punto de vista, diría, de manera que lo que usted lo que propone es empezar a recortar libertades para que esta gente no pueda expresarse. No, recortar libertades no, lo que pasa es que todos tenemos que tener las mismas libertades. O sea, lo que no puede ser es que tener un lazo amarillo, un churro amarillo aquí sea libertad de expresión, y si lo pones en una farola y yo lo quito, eso sea ilegal o fascista o no sé qué. O sea, todos tenemos que tener los mismos derechos, los nacionalistas y los no nacionalistas, y ahora mismo los únicos que tienen derechos en ciertas zonas de España son los nacionalistas, porque han dejado de ser romanos, porque ellos son distintos, son mejores, superiores a la ley, tienen su ley para ellos. O sea, es como cuando dicen, no, que eso, o lo de España nos roba, o que si se pagan los impuestos de Cataluña van para pagar el paro de Andalucía. Bueno, vamos a ver, estamos en un sistema redistributivo en el que se supone que los ricos pagan para que eso se distribuya entre los demás. Entonces, imaginémonos, olvidándonos el tema de una región, si los ricos se juntaran y dijeran, oye, es que nuestros impuestos van para pagarle cosas a los pobres, no vamos a pagar más impuestos. No sé. Vamos, sería una cosa absolutamente intolerable, donde despertaría todas las alarmas antifascistas del mundo. Pues es lo que está pasando, y lo estamos diciendo como, bueno, pues es entonces, una Paco, ¿qué demonios le pasa a la izquierda española? Pues es una cosa... Porque debería estar a la vanguardia en el combate contra este tipo de movimientos que no son sino movimientos egoístas, que lo que pretenden es blindar los privilegios de una casta de privilegiados. Y ahí tenemos a la izquierda no combatiéndolos, ni siquiera mostrándose escépticos, sino apoyándoles, dándoles una cobertura. Es que hay una gran parte de la izquierda española que lo que quiere es terminar con el sistema que tenemos, punto. O sea, entonces cualquier cosa que destruya la España actual, o sea, quiero decir, yo normalmente cuando veo las manifestaciones de muchos partidos izquierdistas, lo que llevan no son banderas españolas, son banderas inconstitucionales. Veo banderas rojas, veo banderas republicanas, pero no veo banderas españolas. Entonces, no sé, y luego hay periódicos, hay revistas que dicen que claro, que es que apoyar esto del nacionalismo es estupendo porque así acabamos con la monarquía, así acabamos con el régimen del 78... Y así acabamos en realidad con el país. No sé sobre qué país van a querer regir esta gente de izquierda radical si en el tránsito nos lo hemos brindado. Quiero que escuches a dos líderes de dos partidos diferentes, uno de ellos el Partido Socialista, quizá en su versión más moderada, más razonable, a Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, y luego a Esquerra Republicana. Son dos partidos que parecen obligados a entenderse para que la legislatura eche a andar, la legislatura de Pedro Sánchez. Quiero que los escuchemos, primero a Vara y después al portavoz de Esquerra Republicana en las Cortes, y luego me das tu opinión sobre, en fin, dónde puede acabar esta legislatura y si de verdad vamos a empezar a verla funcionar. Ahí tienen que votar una cosa, votar otra. Y si lo que votan o cómo votan favorece al PSOE, es que ha habido acuerdos, pero si favorece a la derecha es que lo hacen porque coinciden casualmente, ¿no? Yo creo que ha quedado muy claro con la desaprobación de los presupuestos generales del Estado que no había ningún acuerdo con nadie y va a seguir sin haber ningún acuerdo con nadie, desde luego ningún acuerdo que ponga en peligro la unidad de España o que ponga en peligro la soberanía nacional. Todo lo demás, pues entiendo que mediáticamente pueda ser interesante o importante, pero yo creo que los españoles han hablado y han hablado con claridad, han dicho quién quieren que gobierne, además lo han dicho con bastante claridad, y lo que tenemos que hacer o lo que tenían que hacer en el Congreso de los Diputados, empezar a hablar de las personas un poquito más y empezar a hablar de los personajes un poquito menos. Diálogo, negociaciones, pero nosotros hablamos de condiciones hace ya mucho tiempo, no hablamos de líneas rojas, no hablamos de sogas al cuello, en definitiva. Yo creo que las sogas al cuello en política en todos lados son muy negativas. Yo creo que conviene hablar, dialogar, negociar de manera discreta, de manera determinada, sin trampas, y eso es lo que nosotros estamos intentando. Ahí tienen la versión moderada, razonable del Partido Socialista. Es cierto que en Castilla-La Mancha con el señor García Paje, en Extremadura con Fernández Vara y también en Andalucía el PSOE es un PSOE con un sentido mayor del Estado, pero hay en las periferias, sobre todo mediterráneas y en el norte de España, el PSOE lleva siendo un partido rehén de los diferentes regionalismos desde hace demasiado tiempo. Esquerra Republicana no parece demasiado hostil a aprobar o a favorecer un gobierno de Pedro Sánchez. ¿A ti qué opinión te merece todo esto, Paco? Hombre, el presidente de Extremadura
lo que ha dicho es muy bonito, pero es que, porra, solo faltaría. O sea, que el gobierno nacional se estuviera jugando la soberanía nacional o digamos, o la cohesión del Estado. O sea, quiero decir, que dijera, no, venga, va, te doy la independencia a cambio de que me votes. O sea, es que es una obviedad tan gorda que no queda más que estar de acuerdo con él, ¿no? Los señores estos que se están blanqueando ahora de Esquerra Republicana, que ahora que parece que acaban de hacer todos la primera comunión, pues hombre, están en lo suyo, o sea, que están intentando vender en el resto de España que no son tan malos, que no se comen a los niños y todo esto, pero luego vemos lo que pasa en Cataluña y hombre, yo creo que al final terminarán, por activa o por pasiva, apoyando a Pedro Sánchez. Es cuestión de tiempo. La semana que viene creo que va a tocar decidir si los presos preventivos políticos van a estar en Cataluña o no. Si están en Cataluña... Se ha sabido hoy, además es una última hora, Paco, pues se ha sabido hoy. Claro. Los presos que ellos llaman políticos, que son presos que lo son precisamente por estar acusados de delitos gravísimos, se trasladarán a cárceles catalanas. Esto ya lo hemos sabido a día de hoy. Se les rechaza la libertad provisional que solicitaban, pero, información de última hora, sí que se les solicita el traslado, sí que se les aprueba el traslado a cárceles catalanas, que es lo mismo que aprobar prácticamente un tercer grado, porque ya ven ustedes cómo está Oriol Pujol en las cárceles catalanas, viviendo a cuerpo de rey. Hay otro asunto que quiero comentar contigo, nos quedan 4 minutos, tiene que ver con un asunto del que ya hemos hablado y que me preocupa mucho, y es Navarra. Otra vez los socialistas, en este caso navarros, otra vez el nacionalismo, y esa pinza incomprensible más allá de los Pirineos, en el resto de Roma. Vamos a escuchar a Esparza, que es el líder de Navarra Suma, la principal formación constitucionalista de Navarra. Fíjese la indignación de este hombre por ver lo que se les viene encima a los navarros. Pese a todo lo que está diciendo el Partido Socialista Obrero Español, en Navarra hay un acuerdo entre el Partido Socialista de Navarra y EH Bildu. Y a nivel nacional ese acuerdo está bendecido por el Partido Socialista Obrero Español. Es decir, Sánchez, presidente de todos los españoles, ha pactado con Bildu en Navarra y está entregando la gobernabilidad de Navarra a Euskal Herria Bildu. Está entregando la gobernabilidad de Navarra a un partido que, en fin, que es legal, como ayer decía la portavoz del Gobierno, pero desde luego sus escaños no son iguales a las del resto de formaciones políticas de este país. Los escaños de Euskal Herria Bildu están manchados de sangre. Lo de Navarra, Paco. Pues lo de Navarra, fíjate qué pena con Pamplona, que es Pompaelo, ¿no? Que es una ciudad que fundó Pompeyo, fíjate, una ciudad tan romana, y que tenga que ver con vergüenza lo que está ocurriendo. El problema, más allá incluso de Bildu, es previo. O sea, quiero decir, es el señor que estaba presidiendo el Parlamento navarro dijo en euskera que eso quedaba constituido y tal. Vale, el euskera lo habla en Navarra el 6% de la población. Curiosamente, cuanto más jóvenes son, más lo hablan. ¿Por qué? Porque desde hace años, es más, no hay más que recordar que en el primer escudo del País Vasco que se hizo después de la democracia, incluían a Navarra como si fuera una provincia más del País Vasco, y luego lo tuvieron que quitar porque los navarros protestaron. Desde siempre el PNV, que es un partido que se inventó un señor que se llamaba Sabino Arana y que estaba como una puñetera cabra, con perdón, desde entonces ellos han querido anexionarse a Navarra, porque si no, no existe historia. El País Vasco no existe, no tiene historia, no la ha tenido nunca, y eso ya lo hablaremos otro día. Es Castilla, el País Vasco es Castilla. Sí. Es más, en el escudo de Guipúzcoa, que a lo mejor es la provincia más tal, pone Bardulia sempre nunca conquistata o algo así. Y los bárdulos son celtas y son los que vivían originalmente en Guipúzcoa. Los vascones son de una zona del norte de Navarra. Y los vascones son íberos, son nuestros antecesores más hispanos. Decía Baroja que los vascos eran como la abuela de España, que no se reconocía en sus vástagos, y es por eso que estaba permanentemente enfadada. En realidad no hay nada más español que un vasco, que un vascón. Con respecto de la toponimia de Pamplona, que los vascófilos hablan de Iruña en lugar de Pamplona, ¿cómo es posible? Muy rápidamente, porque nos queda un minuto. Si los romanos no llegaron hasta allá arriba, nos han dicho. Sí, los romanos, hombre, si no Pamplona
O sea, quiero decir, en Pamplona hay restos romanos, otra cosa. Es más, hace no mucho hicieron unas excavaciones y dijeron que habían encontrado la cruz más antigua del Imperio Romano y tal, que era mentira, era una falsificación. Ellos lo llaman Iruña porque puede que hubiera un poblado íbero cercano, o íbero, o sea, vascón, que se llamará Iruña, pero Pamplona está documentado que lo fundó Pompeyo en sus guerras contra Sertorio, que tenía la capital en Osca, en Huesca. Qué interesante, siempre las referencias históricas y la capacidad de entender mejor el presente acudiendo a las fuentes y al pasado, desde luego. Paco Álvarez, autor de Somos Romanos, como Muchas siempre, gracias. mil gracias, ha sido un placer. Les dejo con Fernando Paz, con Tiempos Modernos. eltorotv.com, aquí podrán estar informados durante todo el fin de semana a las 6 de la tarde con Javier Torres. Les espero la semana que viene.